Suscríbete a La Panterita. De confianza. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tiendas Patachoca y su promo derrumbe total de precios. Genacol, la revolución natural. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. El Carretero le otorga a tus comidas un sabor y aroma delicioso. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Avon, calidad que une generaciones. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Cadena Real, somos familia. Guairá Pisos, SRL. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. Ya también con ABC TV en el segmento hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Mal, Federico, realmente. Saludos a todos. Saludos para todos. Bueno, ¿qué programa hacer? ¿Qué se viene? ¿Cuánto falta para el próximo partido? Creo que para la lista falta poco ya también. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes 15 de octubre. Bueno, de ayer en 4 semanas recibimos a Chile en el Defensores del Chaco. Para ese tema de que cuando se decía, no, pero viste que hay poca distancia entre un... Bueno, cuando le decía, mira, si hay que cambiar para mejorar, hasta en la fecha 17 hay tiempo. Ese que no hay tiempo no es tan así. Pero en el tema del lapso sí. O sea, quedan menos de 4 semanas para el siguiente partido. Entiéndase, dentro de un par de semanas ya tiene que reservar a todos, que es un formalismo, ¿verdad? Como se vio en esta convocatoria. Y después sí, ya elegir quiénes son los que van a venir. Habrá que ver si aparecen más Lorenzos Melgarejos en esta situación. Más después lo que Junior Alonso había dicho en la conferencia, donde mucho se debatió con el tema de yo no soy político, pero él directamente apuntó, lo más fácil es no venir a la selección. Y puso como ejemplo a Tacuara Cardoso, ¿verdad? Entonces, ahora, como se dice, lo del perro y lo de la rabia, ahora los jugadores saben que si creían que había una línea de contención que chupaba, absorbía el tema de la crítica, saben que ya es de ellos. Y lo mismo con el tema de la dirigencia. Si la dirigencia cree que con el cambiazo que se demoraron hacen, dice, bueno, vamos a ganar. Ganan tiempo, pero esencialmente me parece que todo sigue igual en relación a lo que fue lo de ayer, con sus bemoles, con sus características bien puntuales, y con lo que significó el cierre de esta era una de las más largas del fútbol paraguayo. Yo tengo dos vertientes en cuanto a lo que tiene que ver con el futuro, en cuanto a las tomas de decisiones que la dirigencia nacional tendrá que tomarlas. Una, traerle a un entrenador de emergencia, un entrenador pragmático, un entrenador que conozca el medio y un entrenador también que se encuadre más a lo nuestro. Si es que sigue intacta la idea o la ilusión de pelear por la clasificación de la Copa del Mundo. Y la otra ya es apuntar a uno, el famoso clase A,
buscar entrenadores de renombre, pero ya... si es ese, tu opción B no va a agarrar ahora. Y probablemente no. No va a ser no va a ser la gran Álvaro Gutiérrez. No. Supuestamente Entonces, yo venía pero voy a adelantar mi cachito y sabemos cómo terminó esa. Claro, habrá que ver, por allí está un Hernán Crespo, suelto, ¿verdad? Pero a mí me parece que por ahora mismo, ya que después habrá tiempo para reordenarnos, después de terminar las eliminatorias, que creo que es en marzo, habrá tiempo después para una Copa América y un periodo en el cual el nuevo entrenador seguramente, si apuntamos a largo plazo, tendrá tiempo para hacer su trabajo. Pero me parece que es el momento para uno de emergencia, un bombero que sacuda el ambiente y que sea motivador. Principalmente lo mental hay que tomar muy en cuenta acá. Alguien que pueda ilusionar otra vez a todos, que golpee la mesa y que pueda levantar moralmente a un grupo desplomado, porque este es un grupo desplomado. Necesitamos un constructor que sea rápido, que trabaje rápido. A la marcha, el momento. Tiene que ser rápido. Sí. Pero ayer estamos discutiendo, todo eso es imposible lograrlo si no ganas. ¿O vos crees que hay así tipo un nombre claro, pero la por nominación en sí te genera esa dinámica para positiva? el primer partido, para el primer combo, te digo. No, pero por eso, o sea, ¿vos crees que hay un nombre que le genere a la gente, con este sí? Por lo menos, o se le va a ver con la misma lupa de decir, no, ganá. O sea, lo que ayer estamos discutiendo con lo de Junior. No, si no ganá, aunque venga acá, como se dice, aunque venga Mourinho o Guardiola, pues yo creo que ahora está más así. Porque como pero que Dani, al nuevo entrenador ya es difícil después endilgar mucha responsabilidad. ¿Por qué? Nos quedan 6 partidos. Máximo, como máximo. El nuevo entrenador, ya, tomando en cuenta los 6 partidos, tendrá 12 prácticas futbolísticas. ¿Y qué entrenador puede insertar su idea de juego en 12 prácticas futbolísticas? Necesitamos a alguien pragmático, seleccionador y motivador. Yo apunto a eso. Porque ¿qué le va a exigir a...? Yo entiendo lo que sí. Yo voy nomás a lo otro. O sea, esto de lo que Berizzo en algún momento dijo, autodestrucción, onda negativa, el hostias ante la pregunta final de Johnny. Yo lo que creo es que muchos profesionales, salvo que digan, no, este es un regalo del cielo, también van a analizar, no, acá me puedo quemar mal. Claro. O sea, objetivamente hablando. Yo por ejemplo te digo, porque se mencionó y Fede tiró en su cuenta de Twitter a partir de una información. Yo soy Rodrigo López. Ni en pedo te agarró la selección. Pero ni en pedo. Ni trasnochado. ¿Pero qué selección te voy a agarrar y después me van a enrostrar a mí el fracaso? Che, vos no dejaste como a Chiqui. O chiquearse, por ejemplo, un técnico podría ser ideal. Pero sería tan boludo si por ahí llegase a tomar la selección. ¿Y Juguero? Si yo soy Juguero tampoco, Federico. Tampoco. Salvo que me presenten un proyecto a largo plazo ya. No por estos 6 partidos. Sabemos que en estos 6, por eso yo cité lo de Gutiérrez. Y por eso. O sea, porque voy a hacer el corte después de los 6 partidos. Después tener un descanso casi más de un año. ¿Se entiende? Sí. Claro, porque si vos traes un técnico que vos le haces ya, porque un técnico bueno va a venir con esa condición. Uno bueno, digo, con la condición no de hasta marzo, claro, sino hasta por lo menos 2025. Pero ese es el tema. Y si en marzo, porque esto se va renovando. Sí. Y estamos peleando y fracasamos. Pero digo uno bueno, porque acordate que Berizzo cuando vino era un descarte de varios planes, ¿verdad? Claro. Tenía cierto nombre pero por el tema de... bueno no te va a venir acá. Van a venir los descartes que también ya tuvieron su fracaso. Que tipo, a ver, que lo Barro Esqueloto, lo Escolari... Pero fíjate, por ejemplo, un tipo que fracasó en Boca como Gustavo Alfaro. Sí. Que muchas veces estuvo requerido, porque el primero que lo quiso traer Alfaro fue a Libertad, Horacio Cartes. 2 veces intentó traerlo y no vino. Y el segundo fue Juan José Zapag. Me acuerdo que hablamos, incluso había una grabación famosa en la que Zapag hablaba y hablamos con Gustavo Alfaro, me acuerdo, a la noche aquí en ABC Cardinal. Y él siempre se orientó hacia el fútbol argentino, ¿verdad? Y me acuerdo que lo crucé en varias Copa América y en algún mundial, comentarista para la televisión colombiana. Pues siempre trabajó en Colombia, dejó un buen recuerdo, tiene mucha ascendencia ahí. Y hoy en Ecuador, ayer sacó un punto de Barranquilla
Esa imagen final del del baile de Jerry Mina. Que otra vez lo devuelve a estar peleando la cosa seria, más con lo que está pasando en Uruguay. Entonces quizás no era un técnico de mucho nombre, pero sí un técnico importante que sí estaba mucho mejor en nuestro fútbol. Y no estoy diciendo ahora, lo dijimos antes, porque era un técnico de otro corte al de los Berizzo y compañía. Y después, no sé, los Barros Queloto, ¿hace cuánto nos dijeron? Hace más de un año. Sí, un año. Sería bueno remotivarlos, pero no van a venir por los 6 partidos. Nadie va a venir por los 6 partidos. Pero ¿sabes? Yo tengo otra idea, por eso lleva, uno que está en su buen momento no va a venir. Ahora, uno que en algún momento estuvo allí no te digo hasta cúspide, pero en una buena ola, y ahora está medio capas caídas, por eso sí está tipo Barros Queloto, Escolar y compañía. Mira, que puede ser un gran repunte de decir, si me veo mal en estos 6 partidos, ¿qué me van a culpar a mí? Si estos nunca se fue, o hace rato no se van. Ahora, por esas cosas llego a meter repechaje y llego a irme. Yo me quedo como el salvador de ese país. Yo creo que se podría apuntar también a eso si es que tienen en la manga, cuando sabemos que lo ideal es un tipo que conozca el fútbol paraguayo. Por eso eso tiene que ser sí o sí. Pero a ver, si es un tipo que conoce el fútbol paraguayo, no es este perfil que estamos hablando, del tipo que estuvo en el top en algún momento, es extranjero, que es lo que siempre se apuntó desde las últimas administraciones. Alejandro Domínguez con Ramón Díaz y Robert Harrison con Osorio Berizzo. O sea, tipos que tenían una consideración en el extranjero, pero no tenían la más pálida idea de lo que era el fútbol paraguayo. Entonces, ese es el enfoque que ahora volverá a ser la dirigencia, que hasta ayer era, es un proceso, estamos todo bien. Y después está el tema de los jugadores, porque los jugadores son quienes habían quedado como el gran crédito del cuerpo técnico, que confiaban en esa idea, que morían por esa idea, y lastimosamente hasta ahora fue todo de declaraciones, de palabra, porque ayer, y repito, más allá de que no es el partido más promedio para analizar, ayer dentro de todo yo veía naturalidad en las proyecciones de Juan Escobar. Y uno dice... Que fue el mejorcito, ¿eh? Para mí, Juan Escobar, Richard Sánchez y lo de Cacu. Y vos decís... Y Anthony también, a pesar de uno de los goles, pero ya estaba definido. Ayer con Federico no cerraba decía, en estos 3 partidos, siempre el que hablaba era Anthony. Y claro, si era el mejorcito. O sea, de un equipo que es 1-9 sin ningún gol, pero voy nomás. Hasta en esas cosas se confirmó que el técnico estaba equivocado. Entonces, después, uno se pregunta. O sea, hay detalles, porque ahora, reitero, el enfoque es lo de la dirigencia y los jugadores, porque de esa famosa trilogía ya se fue el entrenador, el que cautivaba más rápido el tema de la crítica desde sus cambios tardíos que ya ni a la tele le interesaba enfocar, el tema de las convocatorias, o sea, todas esas desprolijidades. Entonces uno dice, ayer por ejemplo el penal, capaz, no sé si Tony es tan penalero para agarrar, porque hace poco nosotros hablamos lo que pasó con Libertad. O sea, hay jugadas donde vos no podés ser entidad de beneficencia. Yo lo que sí sé es que Gustavo Gómez es penalero. Al no estar Ángel Romero. Almirón que marcó... No sé si... Pero a ver, yo sé que Gustavo Gómez es penalero y en Palmeiras, donde tiene otro Nenes, él agarra la pelota. ¿Por qué ayer no agarró? O sea, cuestiones después, pues, no, porque pateó fuerte, pues, la altura. O sea, hay situaciones donde vos decís, espera, ¿qué pasa acá? Si era el momento, un regalo del cielo, lo que había caído allí. Y después, nadie le puede hacer al Almirón, no puede correr 100 metros en un ahí. Ahí murió. O sea, entonces, hay cosas... Y por cerca de la línea, o sea, hay un montón de cosas que sí estuvieron mal. El segundo gol llega con una pelota parada de Paraguay cerca de la media cancha, donde fueron todos a buscar el empate. Parecía jugar al minuto 90. Sí, subieron todos y nos agarraron un contragolpe 3 contra 1.
Pero más allá de lo de ayer, que fue un papelón, se perdió 4-0 y desde el 2-0 creo que ya había olor a final de ciclo, más por la cara de los jugadores. Se hicieron muchas cosas mal, se esperó mucho por algo que no funcionaba, que no andaba y que anduvo peor. Y acá el técnico que dice Ariel, pero no sé por qué no sé si no lo cuentan o lo cuentan. El técnico es Costas, ¿verdad? Para mí Costa. Porque no tiene trabajo, Sí. conoce bien el medio, es motivador, hizo un buen trabajo en varios clubes importantes de Sudamérica, conoce Sudamérica más que nada y está ahí al caer de la mano. Yo creo que vos le decís, el resto no, yo no lo veo a Jubero. Ya vos hablaste hoy de la posición de Juan Alberto Acosta, a mí también me respondió algo similar. Rodrigo López no, más allá de alguna charla que tuvieron. Garnero menos, anclado en Libertad, con un cuerpo técnico muy grande. Y entonces el tema es Gustavo Costas. No hay otra que a dónde vamos a ir. Celso Ayala está también en River, muchos dicen, pero Gustavo Costas yo creo que por arreglarse muchas veces con herramientas averiadas, por hacer equipos rápidos, me parece que está bien. Creo, porque el mío era Jubero. Y lo dije antes de la Copa América cuando decía que había que cambiar. Me acuerdo que Bruno en su cuenta tuiteó todo lo que pensábamos, cada uno se ve cambiar o no. Y yo puse que sí había que cambiar a Berizzo y que mi candidato era Jubero. Se había armado un debate a partir de aquel momento porque Costa tenía muchos adeptos también, ¿verdad? Creo que Ariel lo postuló a Costa. A vos lo postulaste a Costa, ¿verdad, Ariel, en aquel momento? Y yo puse ese triunvirato de Chiqui, Chiqui, Jubero y Garnero. Sí. Vos sabés que hasta pensaba... No, Costa está en Paraguay todavía no. Ayer habló con nosotros, Es que acá, habló con Benru. vos sabés que acá habló en la previa del partido y él hacía la gran Berizzo en el tema de los números. Mira que es una eliminatoria complicada, donde no se suman de a 3, van de a 1. Y mira, o sea, hasta para dimensionar lo triste o lo mal que se está. Yo cuando puse ese triunvirato dije, hasta pensaba de noche así bien random, ¿verdad? Que cada uno dirija un combo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O sea, parece ya tipo... ¿Y cada uno de los tres? Claro, ¿sabes qué? Porque viste que... No, me vas a sacar ahora que estoy en el... qué sé yo, bueno, Garnero dirigía el de noviembre, Mister dirigía el de enero, Chiqui dirigía el de marzo, qué sé yo. O sea, voy nomás a esto de que no hay rumbo en la dirigencia. No hay rumbo, entonces es como que, pero te aseguro, esta idea así alocada, si te dicen que es posible te van a dar, porque van a decir, ¿quién le puede sacar el jugo a este grupo de jugadores? Ese es el tema. Porque cuando vos citaste ahora que el grupo no se va a hacer difícil. Pero por eso, cuando vos citaste Chito, yo me imaginaba. Es como nosotros cuando nos ofrecen un trabajo, nos quieren sacar de una radio, y vos sabés que podés pedir, pero cuando vos estás sin trabajo, y una radio te llama y agarra esto. Y este grupo de jugadores está muy valorizado también. O sea, si hubo cierta exigencia en el combo anterior cuando se mencionó el nombre de un técnico y le dijeron no... Ahora deben acatar porque el técnico al que respaldaron tanto con las palabras, no lo respaldaron con los hechos dentro de la cancha, porque por eso pasamos los papelones y terminamos un combo con un punto, sin ningún gol, ¿verdad? Sobre el punto. Entonces ahora no comulgamos. Aparte no hay tiempo, no hay tiempo. Claro, pero sobre el punto. Sí. Yo creo que ayer Gustavo Gómez reconoce esa parte. Ayer para mí él dice una palabra clave. Autocrítica. Porque si hay algo que no hubo en este proceso, desde Robert Harrison para abajo, desde Eduardo Berizzo para abajo y desde los referentes de esta selección para abajo, autocrítica no hubo. Por eso cada vez que cuando uno hacía una crítica desde lo futbolístico, te salían con cualquier cosa. O sea, que se escudaron, Dani, en lo que vos ponías como ejemplo de una eliminatoria que tiene varios equipos con una pésima campaña, entonces se escudaban en eso. Claro, pero eso es apropiación. Y bueno, por eso, o sea... Y a uno no le parecía bien, vos viste, ¿cuál era tu término otra vez, la gallina, cómo era? JTPK. JTPK. Sí. Era escudarse en la mediocridad del resto, entonces yo también soy
yo tampoco gano y el resto no gana, entonces está todo bien. A ver, era más o menos así. Sí, pero yo puedo entender que si el otro no ganó porque yo le ofrecí resistencia, te compro la idea. Ahora, si yo no tuve nada que ver en que Venezuela le gane a Ecuador, yo no me puedo apropiar de eso. Yo sí puedo decir, mira que ganar en Venezuela no era tan fácil porque allí perdieron Ecuador, Chile y empató Uruguay. Esa sí te compro. Sí, ahora, sí, pero que Perú... Ahí está el reto. Vos mismo decías que ellos veían como que no hay un equipo que va a pegar el zarpazo de estos que están abajo. De hecho, claro, no hay ninguno, pero... Claro, pero ganan y pierden. Sí. Y nosotros perdemos todo. Eso lo venimos diciendo antes de lo de Chile y antes de lo de Bolivia. Claro, y entonces, cuando vos le puntualizas, mira, pero en esta derrota, en este partido, no es que fue azaroso. Se perdió porque... No. Se perdió porque... por una inspiración. No era por una inspiración. Acá la convocatoria estaba mal hecha. No, ¿qué va a estar mal hecha? Claro que está mal hecha. Cuando un papá en vez de emocionarse se sorprende que lo hayan convocado a su hijo. Entonces, ese tipo de cosas. Y ayer cuando Gustavo Gómez dice lo de la autocrítica, a mí me viene a la cabeza eso que vos estabas diciendo ahora. Porque si vamos a una cuestión netamente deportiva con la selección, en ningún momento esta camada estuvo en un momento para golpear la mesa y decir, no, yo quiero ese perfil, yo no quiero ese perfil. Si venimos de una década, 10 años, o sea, tampoco exclusividad de esta camada, la camada 93-94, sino que están varios, pero esta era la primera donde no iba a haber ningún jugador mundialista, que se rompió con lo de Tacuara Cardoso y que Junior ayer o anteayer lo recordó como referente positivo. Entonces, si en ningún momento estuviste en un momento para decir, no, yo fui campeón, yo fui mundialista, no. Y cuando Gustavo dice, hay que hacer autocrítica. Yo no creo que sea meramente deportivo, porque deportivamente, ayer sí se sufrió una goleada, pero fue la enésima derrota. Yo creo que se refería a eso que vos ahora estás diciendo, claro. de cara al futuro, cuando... no. Pero ¿quién es ese para estar hablando? No, y aparte lo que pasa es que siempre se dieron... es como que estaba todo bien, como que veníamos haciendo todo bien y solamente un hecho puntual nos desbarrancó. Siempre era así. Siempre era así, Sí. ¿verdad? Brasil porque se le escapó la marca y cuando mejor estábamos jugando... Ecuador, nos dormimos los últimos 3 minutos después de un gran trabajo defensivo. Pelotazos le dijeron a un pase de 50 metros, mirá. Con Argentina después de 20 minutos, ayer Argentina jugó contra Perú, igual que contra Paraguay, los primeros 15, 20 minutos fueron de baile y no acertaron en el arco. Y después sufrieron en el segundo tiempo. Sí, sufrieron. Perú dejó una imagen buena que realmente no la deja Paraguay. Mira que y si después metía Yotun el penal, hoy éramos penúltimo. ¿Cómo? Si Yotun metía el penal, hoy Paraguay estábamos claro, estábamos novenos. Si Yotun metía el penal, que pegan el travesaño. Después está el tema de los 2 partidos que le ganamos a Venezuela y gracias a Dios existe Venezuela en esta eliminatoria. Que ayer perdió contra Chile, se dio lo lógico. Venezuela, el clásico que le va a sacar puntos y le está sacando puntos a los que quieran clasificar por la ventana. Quinto, solo en Caracas. Cuarto, quinto, sí, en Caracas. Sí. Pero igual, hay otros que ganan sin ningún problema. Hay otros que van y pierden, naufragan, como le pasó a Ecuador, que ayer recuperó puntos importantes. El tema es, el que haga la lista va a llamar a los mismos. Hay más en el fútbol paraguayo que merecería ser llamado. Van a venir, yo creo que depende del técnico, como para no borrarse, porque ya hubo varios que se borraron ya con un técnico y con un grupo, vamos a poner de vuelta entre comillas, que lo respaldaba a muerte, a Berizzo. ¿Cómo se hizo en Chile? Siguieron trayendo, ¿verdad?, los mismos. Creo que hasta solucionó un problema entre Bravo y Vidal, que Bravo no venía antes y Vidal sí venía. Lazarte sí. Lazarte. Porque Lazarte tenía buena química con Bravo. Sí, acá no tenemos ni eso, no tenemos ni un conflicto entre 2 figuras de la selección para pensar que el grupo estaba todo bien, relajado. Lorenzo no es todo para... No llega a eso, entonces... Yo me pregunto, ¿quién maneja la selección? ¿Cuál es el grupo dirigencial que dirige?
Robert Harrison, ¿con quién? ¿Con Enrique Sánchez? Sí. Nada personal de Enrique, pero ¿qué mérito tiene Enrique Sánchez para estar? ¿Sabe de esto? ¿De qué se trata? ¿Qué pasó con Justo Villar? Él tiene voz, tiene voto. Ni lo nombró el que se fue la vez pasada. Berizzo. Habló de cualquiera menos él. Berizzo no lo nombró, no lo nombró. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Qué rumbo estamos tomando dirigencialmente? Pero por eso te digo, si desde la cabeza no hay un rumbo que diga... Lo que vos hace rato planteaste, fíjate, o sea, y yo entiendo, porque seguimos a tanto del... Porque si es una cuestión de proceso o mirar a largo plazo, como en una de tus opciones dijiste, Ariel, este es el momento para renovar inclusive, mirando el 26. Pero nadie te va a hacer eso. El que agarre va a tener la genuina ilusión de convertirse en el salvador del fútbol paraguayo. Porque, repito, si se dan esas combinaciones que hasta ahora se han dado, porque vos mirá, y ayer salvo lo de Chile, otra vez todos los resultados te hacen un guiño. O sea, ¿cómo le vas a sacar al sucesor de Berizzo y a decirle, profe, ¿por qué no convocar a los chicos de 21 o 22 años? No. Ninguno claro. te va a hacer eso. No. Ahora, más, hasta... porque desde la cabeza están, no, yo ahora lo saqué. ¿Por qué lo sacaste a Berizzo ahora? Porque entienden que todavía hay chances y que él era un obstáculo para que la selección vaya a Qatar. Se dieron cuenta tarde, ¿verdad? Después de defender este proceso, defender diferentes partidos. Vamos a hacer un juicio a la selección, porque no solo está lo de Berizzo ya fue parte del pasado, Claro, ya. lamentablemente tarde, pero están los jugadores, está la dirigencia. La dirigencia, cuando hablamos de la dirigencia, hablamos de una dirigencia que debate o una dirigencia que levanta la mano y dice a todo que sí. En cuanto, ahora, es cierto que están reunidos ahora los del comité, los del consejo, creo que hay reunión, se está hablando de la selección. O sea, los popes, pero no la divisional que va a programar. No, la fecha, divisional es diferente. No, lo más grande, pero no sé también si lo más grande tienen... Pero ¿quién es? Claro, no sé salvo quiénes son. Harrison, ¿quién es el que puede No ser una sé especie de quiénes son. contrapeso para decir, Nadie. Robert? El que puede hacerlo no va. Pues yo me imagino que ahí también habrá mucho cuchicheo de decir, yo te dije, ¿te acordás de la noche de Colombia? ¿Te acordás de la Copa América? Yo me imagino que ahora debe ser un cuchicheo de el famoso, yo fui el primero en decir, ahora, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? Si no es nivel ahí, pliqui. Suele pasar. O es... Y vos me dijiste, pero bueno, ya está ya. No, así es el tema. Así se maneja algo tan grande como una selección nacional. Pocas personas, afinidad entre ellas a lo largo de la vida. Una vez, sí, me acuerdo, o sea, son pocas las notas con Robert Harrison, pero uno recuerda mucho varias respuestas. Ese es el problema nacional. Vamos a un problema que es... Por ejemplo, de la mitad de los hinchas. De eso, señor. De eso, Federico. Sí. Y Ariel lo nombró. Yo honestamente pensé que Justo Villar iba a tener un rol mucho más activo. No. Mucho más importante. Es decir, por ejemplo, después de lo de Almirón, cuando declaró acá lo que declaró, que haya un rol, ya sea para un lado, para otro, para mediar, pero que haya, porque él entra en esa categoría que es histórico, pero no de la vieja guardia. Porque si vos me decís que es solamente para gestión, para el tema del pasaje, para el tema... El único que yo estoy, enterado por el lío que pasó en Brasil, es Juninho, Paulista, que es un gerente, porque en Argentina renunciaron un montón ya. Burruchaga y compañía renunciaron porque no le daba bolilla pero te hablo de el presidente. Claro, y en Chile, por ejemplo, también Sí. el director deportivo es fuerte, porque él eligió a Lazarte. Porque y le estaban pegando con todo hasta ahora. Claro, Villar yo lo quería, por ejemplo, hablando de Melgarejo también, ¿verdad? Por eso yo pensé... Es su función esa, porque es también una función cercana a lo de Blas Riveros. Es cercana, es la función que él está ocupando, es cercana al tema de convocatorias, es muy importante en eso, ¿verdad? Convocatorias, manejo de grupo, jugadores, compañía. Vamos a decir el problema de Olimpia, porque ayer fue muy significativo el jueves 14, con lo de Cerro Porteño, el doping de Mateus, lo de Olimpia, la amenaza de no concentrar, la salida de Álvaro Gutiérrez. Hoy dice Johnny que va a hablar el presidente, va a estar al lado de Julio Cáceres, pero Julio Cáceres no le van a hacer preguntas, parece. Y así está Daniel el tema.
Pero entonces, ¿para Imagínate, qué, a ver, para, qué, un poco, acá puso. ¿para qué estaría Julio? Che, qué tema está sin celulares. A ver un poco, no, espera un poco, sí, no, terrible. Me siento- Julio Cáceres no va a responder preguntas, dice. Pero va a estar en la conferencia. Va a estar en la conferencia. Bueno, eso Las 12 en punto. Y el plantel no va a concentrar. se confirma. ¿No va a conectarte, No. dijeron? ¿No? No. Está Johnny ya. Johnny, Sí, habla el presidente de Olimpia. escuchamos. A la Villa, un placer recibirlos acá. Sí, hoy en realidad hablar de presentación de Julio Cáceres es casi como que claramente no es necesario, ¿verdad? Todos lo conocemos a Julio, conocemos su trayectoria primero como gran profesional como jugador, conocemos su trayectoria dentro del club ya en la etapa post-jugador, y yo creo que últimamente el gran trabajo que está haciendo en las reservas con los chicos también claramente habla no solamente de su profesionalismo, de su conocimiento del club, sino que además habla claramente de que es un profesional con ambiciones. Porque para tener el récord que está teniendo Julio en este momento, que tuvo hasta este momento con la reserva, hay que tener hambre, hay que tener ambiciones. Entonces, repito, efectivamente Julio se está haciendo cargo del plantel de primera ante la renuncia del profesor Álvaro Gutiérrez y su equipo. Me pongo a disposición para las preguntas. Arrancamos con la ronda de preguntas. Buen día, presidente. Le saluda Gustavo Avilán de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. ¿Por qué estos cambios tan sorpresivos? Porque de un día para el otro la renuncia del profe Álvaro Gutiérrez, como así también esta situación que se está dando. ¿Qué fue lo que aconteció, presidente? ¿Qué puede manifestar usted, presidente? Bueno, acá lo que tenemos que tener es claro, y lo voy a repetir una y otra vez, ¿verdad? Que en realidad a nadie le gusta esto. Eso quiero comenzar por ese lado. No le gusta la institución, no le gusta a las personas que formamos parte de la institución este tipo de cambios. Pero por otro lado también hay que decir de que cuando se hablan de profesionales, de personas, también hay temas personales que entran en las decisiones, ¿verdad? En este caso, la decisión del cuerpo técnico en renunciar es un tema que también entra dentro de lo personal y es un tema que va a quedar, digamos, dentro del club. O sea, yo no voy a entrar en más detalles que eso. Es una decisión que nosotros como institución la respetamos y bueno, en ese efecto hemos obrado enseguida a tomar las decisiones que se tuvo que tomar. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos en directo para ABC Cardinal, para ABC TV. Presidente, ¿existió la posibilidad de convencer al técnico Gutiérrez de continuar al frente de este equipo o definitivamente él dijo, me voy y no existió ese contacto con el profesional uruguayo? ¿Y por cuánto tiempo será el contrato de Julio con el plantel principal? No, digamos, el profesor Álvaro Gutiérrez, nos reunimos por más de una hora conversando, ¿verdad? Y dentro de esa conversación, y repito, no voy a entrar en detalles porque respeto mucho los temas personales y los temas profesionales de una persona, y dentro de esa conversación que tuvimos con él y con su equipo, no solamente con él, sino con todo su equipo, quedó claro de que era una renuncia indeclinable. Perdón. Correcto. Y nosotros ahora estamos iniciando el proyecto. Nosotros tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Julio ahora tiene el gran desafío este domingo, antes que nada. Tenemos que acumular puntos, ya lo habíamos dicho, nosotros estamos a pocos puntos, pero estamos a punto de poder entrar a la Libertadores, que es nuestro principal objetivo en este momento, volver a clasificar a la Libertadores. Y también habrán notado ustedes la importancia que le estamos dando a la Copa Paraguay, que también es uno de los objetivos que tiene el Club Olimpia,
y ese es el gran desafío que tiene el profesor Julio en este momento. Presidente, buenas tardes. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Presidente, si se puede aclarar, ¿son temas económicos o tuvo algún inconveniente con el plantel Álvaro Gutiérrez? Y consultarle también, ya que tenemos la chance, el tema de Derlis González. ¿Cuáles son las alternativas que maneja el club para justamente saldar esa deuda luego del fallo del TAP? Voy a comenzar por la segunda pregunta, si me permiten. El tema del Dinamo, ¿verdad? Básicamente, porque a mí no me gusta decirle el tema de Derlis, ¿verdad? Lo digo más bien porque nuestro problema no es Derlis González, eso es lo que tenemos que tener claro. Nuestro problema es el acuerdo que tenemos con el Dinamo, que lastimosamente por un tema de pandemia no se pudo pagar en forma, y que lastimosamente en todas las negociaciones que intentamos llevar adelante con el Dinamo tampoco se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Nosotros teníamos que hacer pagos muy fuertes, habíamos propuesto hacer pago de cuotas, se llegaron a pagar unos 400, 500 mil dólares en cuotas de eso, pero lastimosamente ellos se pusieron en una posición muy firme, y creo que ya hace unos meses yo había comentado, o sea, esto no es ninguna novedad. La novedad es que ahora llegó la sentencia, tenemos 45 días para juntar los recursos necesarios para no tener las sanciones que corresponden, y las sanciones son efectivamente la imposibilidad de poder comprar jugadores, de adquirir jugadores. Esa es la sanción que tenemos. Entonces hay todo un equipo que está trabajando. El otro día creo que también lo entrevistaron a Manuel Ferreira, que es nuestro asesor económico, y que también había mencionado ya lo mismo. Ahora se está trabajando para juntar los recursos necesarios y que podamos salir de esta como salimos de tantos problemas que hemos tenido, ¿verdad? Perdón, la primera pregunta era... No, de Álvaro Gutiérrez, si tiene que ver con temas económicos o tuvo algún inconveniente con el plantel, con algún componente del mismo. No, o sea, acá hay que tener claro, primero que no voy a entrar en detalles como ya lo había mencionado, pero sí creo que corresponde aclarar de que ninguno de esos dos temas son el motivo de su salida, ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalles de por qué, pero acá no hay ningún tipo de problemas con nadie del plantel ni nada, y tampoco hay un problema del tema económico. Eso no es verdad. Presidente, buenas tardes. Estamos en vivo para Somos Versus por Universo 970 y 100. Continuando la pregunta del colega de tema deuda, hay otra importante, así como la de Derlis González, y consultarle si es que conversó con Julio y con el profe Landaida el tema de los juveniles, que dirigió en reserva el profesor Cáceres, 10 partidos jugados, 10 ganados, si es que van a ir siendo incluidos en el plantel de primera división. Sí, yo les puedo decir primero desde la parte institucional, ¿verdad? De la parte filosófica, que lo estamos diciendo ya hace un buen tiempo, que efectivamente sabemos nosotros que el futuro del club está ahí, ¿verdad? El futuro del club está ahí, y por eso que realmente nosotros le damos muchísima importancia a lo que es el trabajo que se está haciendo en la reserva y con los chicos. Y creo que hoy en día se ve ese resultado que se está haciendo en ese sentido. Ahora, hablar de cómo se estaría armando el equipo y compañía, si me permiten, le quiero pasar la palabra a Julio, que él pueda contestar eso. Buenas tardes. La verdad que nosotros venimos trabajando bastante bien, como dijo el presidente, con esa misma idea de ir de a poco. Eso lo dejé bien en claro también siempre, ¿verdad? Porque prefiero que hoy sean acompañados de los jugadores de experiencia, pero de a poco ir teniendo esa oportunidad de incursionar en el equipo y en los partidos. Presidente, director, entrenador, muy buenos días. Les saludo Iván Alexis para Radio 1, 650M, estamos en vivo. Quisiera consultarle dos cosas. Lo primero es acerca de algo que quiere conocer también el hincha, el fanático Olimpia. ¿Cuánto se la deuda hoy al plantel? Es cierto que se le debe 4 meses, y por otro lado, ¿qué piensa de que miembros de su comisión directiva hablen sobre rechazar y poner en duda lo que es el balance que quieren presentar en noviembre, el 11, para ser precisos? Sí, son dos preguntas bien diferentes, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, también ese es un tema que siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Hay una deuda importante con el plantel. Hay una deuda que está dividida en dos partes, básicamente. Una es la deuda que se conformó durante el COVID, que nosotros
habíamos armado un esquema por el cual se tomó la decisión de no hacer una reducción de salarios en su momento, sino que hacer pagos parciales de los recursos, y el saldo básicamente se convirtió en una deuda del Club Olimpia. Ahora estamos hablando de 3 meses de COVID, donde se pagó parcial y quedó un saldo que se conformó una deuda, y además de eso tenemos la deuda, digamos, el atraso que se tiene dentro del esquema del club adicional, lo que tenemos nuevo de este año. Entonces, la información que decís es correcta. Acá quiero agregar, porque también es eso uno de los temas que, digamos, se quiere transformar. A pesar de la deuda importante que se tiene con los jugadores en ningún momento, pero en ningún momento se han ido a menos porque se ha hablado de que por eso no quieren entrenar o por tal o tal motivo. Eso también quiero aclarar. Nosotros, en ese sentido, tenemos que rescatar esa parte y no entrar en alguno de los chismes que se están escuchando por ahí. Quiero aprovechar para decir esto. Hay una deuda muy importante con los muchachos, pero no por eso los muchachos han tomado ningún tipo de decisión de ir a menos lo que sea. En el tema de la asamblea del balance, lo que hemos hecho es lo siguiente. Todas estas últimas semanas, varios socios vitalicios que de alguna manera han aparecido, ya sea a través de las redes o de la manera que sea, poniendo en duda el tema del balance, hicimos lo más fácil. Los invitamos al club y que ellos mismos vean el tema del balance, ¿verdad? Lo que además de eso hicimos, conformamos un equipo de unas 10, 12 personas donde tenemos socios vitalicios, hay contadores que hace 2 semanas están revisando ese balance, pero de la A hasta la Z para eso. Y en paralelo se está terminando todo lo que es el tema de la auditoría externa. Ese balance, al igual que los últimos 4 balances del Club Olimpia, no solamente van a tener auditoría interna, tienen auditoría externa, ya por un requerimiento de la ISO 9001. O sea, en ese sentido, quiero darle la tranquilidad al olimpista, ¿verdad?, de que puede ser que no nos gusten los números de ese balance, que no nos gusten los números. La deuda es importante. Nosotros tenemos una deuda importante que también la hemos mencionado en reiteradas veces. Ya desde el comienzo de año estamos hablando de que el 2020 fue un año desastroso y que llegamos a una deuda de unos 53 millones de dólares. Ese no es un número nuevo, eso lo estamos diciendo hace meses, ¿verdad? Y también hemos mencionado que nos fuimos del año 2019, que teníamos 38 millones de dólares, nos fuimos a 53, originado principalmente por una expectativa de ingresos que no se tuvo, ¿verdad? Y acá ustedes ven parte de las inversiones y compañías que se hicieron justo en el peor momento de los ingresos. O sea, quiero volver a recordar. Entonces, ese balance no es un balance lindo por la deuda que refleja, pero sí les aseguro que es un balance donde 2 más 2 es 4, no es 5. Entonces, dentro de ese contexto, aprovecho esto de invitar a cualquier socio olimpista que tenga interés en ver el balance, en revisar el balance, más que bienvenido, que se contacte con el club y las puertas están abiertas para eso. Señor presidente, por aquí, buenos días, buenas tardes, Kevin Ledesma, estamos en directo para Deportes Unicanal. Siguiendo con la pregunta del colega, el tema del balance. Se está trabajando, ya lo mencionó usted, para cuando le presenten, ¿qué espera del socio que va a ir a la asamblea ese día 11 de noviembre? Y le quiero hacer una siguiente pregunta que no tiene que ver con Olimpia, sino con el momento del seleccionado. ¿Cómo ve usted? Porque si bien Olimpia es el club fundador, uno de los clubes fundadores de la APF, es un club que siempre está en todo lo que tenga que ver con la asociación, con la selección, con todo lo que tenga que ver con la materia de nuestro fútbol. ¿Cómo ve este presente del seleccionado? Porque se fue Eduardo Berizzo, o sea, echaron a Eduardo Berizzo, y Olimpia, como parte interesada, como los demás clubes, siempre tiene una opinión en cuanto a eso. ¿Cómo ve eso, señor presidente? Bueno, antes que nada, por el tema del balance, ¿verdad? ¿Qué expectativa tengo yo? Es de que efectivamente, antes que nada, que se aclare absolutamente todas las dudas que se tiene con el balance. Para mí es muy importante la transparencia. No hemos escondido absolutamente nada en ningún momento. Entonces, lo primero es de que el socio tenga la tranquilidad de que no hay nada escondido en ese balance.
Repito, es un balance que no es lindo, no es un buen balance por las deudas que tenemos, etcétera, etcétera, pero sí es un balance que justamente refleja toda la realidad de este club. Y en base a esa realidad tenemos que trabajar, no nos podemos engañar, esa es la situación del club, es la situación real. Entonces, la expectativa que yo tengo es que si hay alguna duda, que de aquí a la asamblea los socios se acerquen, se puedan aclarar ese tema y que en la asamblea se apruebe un balance que nosotros necesitamos como institución para seguir funcionando. O sea, todo el esquema financiero de las empresas y también de las instituciones, por supuesto que el balance es clave para poder seguir operando en lo financiero. Entonces la expectativa mía es de que se hagan las preguntas, que se aclaren todas las dudas, las vamos a contestar y que lleguemos a una asamblea con la tranquilidad de que no hay nada escondido. Con respecto al tema de la selección que mencionaste, para nosotros como club es sumamente perjudicial la campaña de nuestra selección y los resultados de la selección, por supuesto, porque ya, digamos, sabemos de que, y voy a hablar primero por el lado más financiero y después voy a tocar por último la parte deportiva. Nuestros jugadores, el valor de nuestros jugadores depende de la selección. Eso hay que tenerlo claro. Por más de que nosotros como club podamos llegar a cuartos en Libertadores o se avance inclusive a cuartos en Sudamericana, todo eso ayuda al fútbol paraguayo. Los equipos ayudan en eso. Pero hay que ser muy claro de que una de las principales vidrieras para el fútbol internacional es la selección paraguaya. Entonces, a medida que la selección tiene éxito, también uno lo ve, se valoriza el tema de los jugadores, ¿verdad? Entonces, y por otro lado también hay que decirlo, Paraguay tiene que estar en el mundial, del próximo mundial. Nosotros tenemos que estar en el próximo mundial. Entonces, ahí entra un poco dentro de lo que uno siente ya como hincha también, no solamente lo que puede hacer la macro en lo que se refiere al tema de la selección. Y si me preguntan específicamente lo que mencionaste del tema del cuerpo técnico y compañía, me habían hecho esa pregunta hace un tiempo. Yo particularmente creo de que lo importante, por supuesto, son los procesos. Creemos muchísimo en los procesos y esos procesos tienen que tener etapas y objetivos. Y esas etapas y objetivos, si se cumplen, avanzas y te vas a la próxima etapa. Si no se cumple, tiene que haber algún tipo de consecuencia. Hay que corregir esto, hay que hacer. O sea, son temas de proceso. Entonces, yo realmente lamento mucho la situación en que está nuestra selección hoy. Yo creo que tenemos grandes jugadores, realmente tenemos grandes jugadores y no nos merecemos estar en esta posición en la tabla actualmente. Presidente, volviendo al tema futbolístico, esta mañana mantuvo una larga reunión con los jugadores. ¿Qué se resolvió en esa reunión? Sí, se imaginan ustedes de que siempre el cambio de técnico, por supuesto, genera incertidumbre, genera, digamos, un momento de vuelta muy especial. Normalmente, inclusive, esta charla la hacemos acá, en el campo de juego, cuando hacemos la presentación de un nuevo cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Pero hoy, por el clima, decidimos juntarnos en el vestuario, ¿verdad? Pero, digamos, el tema principal es cuál es la expectativa, cuáles son los objetivos, que en realidad no han cambiado mucho, ¿verdad? Pero sobre todo que los muchachos tengan muy claro y tengan la tranquilidad de que eso va a ser paso a paso, ¿verdad? También estuvo presente Julio, Quique y compañía, donde hablamos del esquema, cuál es la expectativa que tenemos nosotros con ellos y, por supuesto, ganar el domingo. Presidente, tengo algunos puntos y primeramente continuando el hilo de la conversación, de la pregunta del compañero, ¿es real que este plantel tiene muchas cabecillas y que tal vez ese es el momento que nos están estirando todos juntos y hasta podríamos denominar cabecillas negativas dentro del plantel? Un punto. El segundo punto, el grupo inversor que se habla tanto que puede llegar para el fideicomiso, puede valer y puede significar la tranquilidad para la progresión, para el pago de la situación Olimpia Dínamo. Y el tercer punto, si quiere aclarar, una denuncia que se está abonando a Barra Bravas para participar de la asamblea. Son tres puntos que quisiera tocar con usted recién. Sí, primero vamos a hablar del tema de los cabecillas. Por supuesto que tenemos cabecillas. Por supuesto que tenemos... La palabra cabecilla no me gusta, prefiero hablar de líderes. ¿Verdad? Por supuesto que cada grupo de personas tiene líderes.
y el Club Olimpia tiene sus líderes también en el plantel. Ahora, lo que es totalmente mentira, y bueno, esas son las oportunidades que me dan ustedes para aclarar eso, de que sean líderes negativos. Eso es mentira. Y la mejor demostración no es solamente con un tema de bla bla que uno pueda tener, ¿verdad? Ustedes no habrán escuchado un solo jugador del Club Olimpia que haya salido afuera a hablar de las deudas, de hablar del mal momento y compañía. No, como ha ocurrido en otros clubes cuando se está en una situación complicada como está el Club Olimpia. El Club Olimpia, te contesto de vuelta, tiene líderes, pero son líderes positivos, ¿verdad? La segunda pregunta era, perdón. Si el grupo inversor el tema del grupo inversor, lastimosamente todo está un poco atado también al tema de nuestro balance. O sea, estamos avanzando bien, pero efectivamente para que un grupo inversor venga a hacer la inversión, estamos hablando de una inversión sumamente importante en el Club Olimpia, una de las bases es tener un balance aprobado, ¿verdad? O sea, eso forma parte de lo que contesté recién al colega, de que cualquier esquema financiero que uno quiera armar para rescatar al club, para seguir adelante con el club, se basa en la aprobación de un balance, o sea, de tener la casa ordenada, de tener un balance y sobre todo que trabajemos juntos, ¿verdad? Y el tema de las barras entra de vuelta en esa novela que me había mencionado en la primera pregunta, ¿verdad? Es que tenemos líderes negativos y compañía, eso no existe. O sea, nosotros no tenemos un esquema de que nosotros pagamos plata para que ellos se pongan al día, eso no existe. Y no existe porque no hay sacarle un poco la parte de lo que vos quieras, el formalismo, no existe tampoco porque no hay necesidad. O sea, acá, si nosotros tuviésemos algo que esconder en nuestro balance, o si nosotros tendríamos algo que tapar, y para eso necesitamos los votos como una aplanadora, aprobar el balance, bueno, entonces uno puede sospechar, porque esto, ¿verdad? Pero repito, el trabajo que se está haciendo es la transparencia, se está invitando a los críticos del balance para que lo vean, y la mayoría de los críticos que se han acercado vieron, después se calmaron, porque es eso, muchas veces es simplemente falta de información. O sea, muchas veces la gente critica porque no tiene la información nada más. Entonces, lo que estamos haciendo, repito, es trabajando en eso. Entonces, no hay absolutamente ni necesidad de recurrir a un tema como el que está mencionando. Presidente, dos puntos. Quiere decir que el plantel concentra para el partido contra Guireña del próximo domingo, y el caso de los jóvenes, también experimentados, ¿en qué momento Olimpia va a decir, señores, y ahora más, entran en la plantilla de Olimpia con jóvenes? ¿Y qué va a pasar con esos experimentados con contratos con Olimpia? Sí, primero yo te voy a contestar una parte y después de vuelta, si me permiten, lo voy a pasar a Julio, ¿verdad? ¿Cuál es su esquema de trabajo de vuelta, etcétera, etcétera? Nosotros efectivamente estamos en una reestructuración que lo estamos haciendo ya hace un buen tiempo, pero nosotros en este momento todavía no es el momento de decir qué va a pasar con tal y tal contrato. Ahora sí, y claramente la prioridad que nosotros tenemos apunta hacia el tema de los chicos. O sea, acá lo que todos tenemos que tener claro es que nosotros cuando llegue el momento no vamos a salir a hacer contrataciones rimbombantes ni nada por el estilo, no, porque justamente la prioridad es el tema de los chicos, ¿verdad? Con respecto a las otras dos preguntas, Julio, si me da una mano. El tema de la concentración es una decisión mía de no concentrar y reunirnos en el día, de almorzar acá en la villa y de allí salir. Creo que el jugador, con todo lo que ha pasado, necesita un poquitito aislarse de todo, y la decisión va por parte mía. Y en el plantel sí están los chicos ya integrados, trabajados, por eso digo que de a poco ellos van a ir también teniendo las oportunidades, porque a eso venimos trabajando y cada día mejorando y esperando siempre las oportunidades.
De esa manera culminamos la conferencia de prensa. Agradecemos a... Y culmina entonces la conferencia de prensa del presidente del Olimpia, el señor Miguel Brunote, junto a Julio César Cáceres, respondiendo a algunas consultas. El nuevo técnico del Olimpia y también del gerente deportivo, en este caso Quique Landaide, quien acompañó esta conferencia de prensa. Federico, compañeros, no concentra el plantel, así como decía ayer Federico, aunque Julio aclara que esta vez es una decisión exclusivamente del nuevo entrenador franqueado. Bueno, Johnny, y no había lugar para preguntas para Julio Cáceres, ¿verdad? No, pregunta directa, simplemente le pasaba al presidente la consulta sobre el plantel y esta última sobre la no concentración del equipo o del plantel para el viaje a Villarrica. O sea, el presidente filtraba lo que podía responder el técnico en esta conferencia. Exactamente, decía mejor que sea el propio Julio César Cáceres la persona indicada en este caso para responder. Solamente dos preguntas, sobre el plantel y esta última sobre la concentración, que repito, según él, una decisión exclusivamente del entrenador de juntar en el día, seguramente cerca del mediodía, ese domingo para viajar a Villarrica. Bueno, Johnny, varias cosas. Yo creo que después hay que repetir eso porque tiene muchos puntos. Algunos técnicos, respecto a la asamblea, tiene otras respuestas muy llamativas cuando alguien le pregunta, no sé si era el contexto correspondiente para preguntarle por la selección, pero me parece que no, porque Olimpia tiene un drama muy parecido al de la selección, quizá peor en materia económico, el drama económico y de recambio y toda la cuestión, pero bueno, le preguntaron y respondió y me queda esa frase que nosotros creemos mucho en los procesos cuando realmente no, señor Brunote. Vos sabés que la gente de Olimpia está muy desconcertada también por ese tipo de respuesta. Y después el tema de los cabecillas. Yo propongo erradicar el término proceso del fútbol. Pero hace rato ya radicamos todos ya radicamos. Yo no sé por qué hay dirigentes, creo que la mayoría de los dirigentes ya radicó el tema del proceso, ¿eh? Yo creo que lo del proceso es como las declaraciones de Alonso. Si vos no respaldás con resultados, no hay. Cuando claro, justamente el chiste de la palabra sería que, aunque no haya resultado, yo te banco. Mira que creo que lo último con Berizzo fue lo más cercano al proceso. Porque mira que sin resultado estuvo muchísimo tiempo. Pero en el día a día, sí, en lo que es la exigencia, lo más cercano es lo de Arce. Pero Arce siempre, acaso le hemos decir, está en una categoría diferente, encerró y todo lo que logró, más allá de lo netamente deportivo, el tema de las transferencias, sanear un poco el vestuario y esas cuestiones, pero sí en el día a día y más en un ciclo donde es mucho más dinámico. Lo que estaba diciendo Arsène Wenger, esto de jugar cada 2 años, nosotros jugamos 2 torneos, entonces un semestre parece un año y esas cuestiones hacen que sea muy difícil sostener eso. Desde los equipos chicos, medianos, grandes. Entonces, más allá de erradicar, yo creo que es como cuando acá se habla a nivel país, a nivel nacional, reforma. Hay que hacer reforma agraria. Hoy no estábamos riendo de eso. Para mí, o sea... digo mal con los compañeros, ¿verdad? Porque dicen que hoy van a tratar la reforma. Un viernes a la tarde van a tratar la reforma, ¿no? ¿De reforma de qué? Por eso, o sea, viste que cuando se habla de la reforma agraria, la reforma de educación, para mí la palabra proceso en el fútbol es el equivalente de la reforma cuando te hablan de... Y también ¿sabes qué equivalente a qué? Cuando se produce un episodio fuerte de violencia en el fútbol y se reúnen los dirigentes. ¿Se acuerdan de aquella reunión de mucha parafernalia? Después de futsal. Después de futsal. Están para solucionar todo el problema del fútbol mundial, la violencia. Sí, los hooligans, la barra brava, y todo íbamos a solucionar nosotros. Sí. Johnny. Federico. ¿El plantel no concentra? No, señor. Estábamos hablando de algunas respuestas y se nos pasaron otras. Dijo que está bien que nos concentren para agilarse un poquito, algo así. Después de todo lo ocurrido, decía Julio César Cáceres, que él decidió que el plantel pueda estar en su casa, con su familia, y después, ese domingo, cerca del mediodía, seguramente van a almorzar aquí en la Villa Olimpia y después partir con destino a Villarrica. Bueno, está lo que ayer informábamos cronológicamente, primero Bruno con la renuncia en sí, después
el motivo, que fue justamente, primero, el tema de el no concentrar, el que le pidan que use juveniles a Álvaro Gutiérrez. Álvaro va a permanecer varios días aquí porque seguramente también hay que arreglar un cronograma de pago. 4 partidos, ¿verdad? Yo decía 2 del plano local. 5 creo. 5. 2 de Copa Paraguay y 3 del 3 del campeonato. Ayer creo verlo decía 4. Y es récord para un técnico traído de afuera, sí, y con cierto nombre. Es el primer técnico que en el mes ya se va, de afuera. Yo no recuerdo un caso así que sí, el Chavo Díaz duró poco como técnico de 3 fechas, pero en Olimpia yo creo que el primero, viniendo de afuera. Bueno, están varias cosas. Vamos a seguir. Selección, lo Olimpia llama la atención de vuelta. Nos metemos de vuelta en la selección. Sí. ¿Qué es? ¿Quién es el indicado que hay que hacer? ¿Quiénes deben seguir viniendo? ¿O quiénes pueden decir mi club no me deja ir para este combo? Puede llegar a pasar. Hay que estar atento a eso. ¿Verdad? Por ejemplo, yo creo que Federico, el tema de los naturalizados, es algo que no sé, pero los Gastón Jiménez, Andrés Cubas, habrá que ver lo de Héctor Martínez, ¿no? También. Está un poco más cerca, ¿verdad? Claro, pero yo te digo, no por el rendimiento, sino por el perfil. No, ¿quién es el técnico que venga también? Gracias a Javi Sánchez, respeto, se fue rápido también, cierto. Pero no menos, creo, Federico. Yo creo por ahí fue, ¿eh? Una eliminación de Copa, ahora 5 o 6 partidos. Temporada, Federico. ¿Cómo? Con pretemporada. Sí. Con pretemporada, claro. Sí. A ver... ¿Qué más, Johnny, de Olimpia? Y nada más, Federico, esperar qué equipo va a poner Julio César Cáceres, si va a aparecer algún joven en el plantel. Como lo escuché a Julio, me parece que él en este primer partido no creo que, por ejemplo, aparezca un Elías Ayala, por ejemplo. Hablan muy bien de él, o que aparezca un Gustavo Peralta, por ejemplo, en el equipo titular. Creo que de a poco va a ir utilizando a los jóvenes el nuevo técnico del Olimpia, que va a trabajar junto al Paco Esteche como asistente técnico, Cristian Vareiro. Es el preparador físico y preparador de arquero, el ex arquero del Olimpia, Juan Fernández. Ya venía trabajando con el cuerpo técnico del señor Álvaro Gutiérrez. Bueno, el tema entonces, almorzar y después ir a Villarrica. Exactamente. Es la decisión tomada por el nuevo técnico, Julio Cáceres, seguramente también compartida por la mayoría del plantel principal. Plata, hasta ahora no hay plata para lo de Early, ¿eh? No. Estamos en la búsqueda, dijo el presidente, Johnny, ¿no? Sí, señor. Hay que poner 45 días, Ariel. Hay que conseguir $5 millones. Qué momento, ¿eh? ¿Y a qué hora va a trabajar ahora el equipo? ¿Ya arregló con el plantel? ¿A qué hora van a hacer los entrenamientos? Y vamos a ver el cronograma de actividades, Federico. Seguramente en minutos va a pasar el departamento de prensa a ver en qué momento se va a movilizar el plantel. El viaje el domingo, seguramente mañana, Federico, en horas de la mañana, para tener el día libre, el plantel. O en todo caso, una movilización a la tarde, después dejar la villa y retornar el domingo al mediodía para el almuerzo y el viaje a Villarrica. Seguramente algún horario más cómodo, ¿verdad? Sí, venía trabajando 18 horas y 7:30 de la mañana. Horario, igual 18 está bien. ¿Y a la mañana? 7:30. Quizá muy temprano, a lo mejor, bueno, pero a las 9 suele hacer calor. También, pasa que el calor, Federico, la idea primero de Landaida fue trabajar a la mañana porque el calor es muy fuerte y él quería tener una actividad fuerte. Por eso. Después, no, te estoy diciendo irónico nomás, Johnny, con respecto a que una de las cosas que no le gusta a este grupo es el tema de algunos horarios de trabajo. Sí. Sí. Con ese punto nomás te estaba preguntando. A los líderes, como dijo Brunote. Hay que dormir un poco más. Ya le pasó a Landaida, a Gorosito, a Gutiérrez. El que más duró al fin y al cabo fue Orteman. Sí. Sergio.
Y bueno, Johnny, cualquier cosa... A ver, después comentanos, vos tuviste la madrugada en el aeropuerto, ¿verdad? Estuvimos, Federico, con los compañeros de ABC TV, ABC Cardinal en la cobertura donde arribó el cuerpo técnico. No pudimos tener contacto con Eduardo Berizzo. Mi idea era pedirle una nota o por lo menos verlo salir. No lo pudimos ver. Me decía una persona que salió por otro sector, sí su cuerpo técnico, salió por el lugar habitual. El plantel, Morel, por ejemplo, vino con el grupo, Jorge Morel, Cachorro Sánchez también. Solamente Brian Zamudio se quedó a hablar con nosotros, a explicar brevemente este momento de la selección nacional. Bueno, después hablamos de eso, Johnny, y vamos a escuchar a Zamudio. Perfecto, Federico. Permitime enviar un fuerte abrazo para el amigo Botija. Fue intervenido quirúrgicamente, Federico, así que toda la fuerza para él. Y ¿De qué? ¿De qué fue intervenido Botija? Creo que es una enfermedad que muchos están teniendo, piedra en la vesícula, así que pronta recuperación para el amigo. Pero no, bien, estamos hablando del mismo Botija. Sí, Ariel Infram. Y ahora se parece más al Chompira que a Botija. ¿Adelgazó cuando Ariel Infram? Me decía Federico que el doctor Jorge Cabrera, fanático de ABC Cardinal, así que el saludo para el doctor, olimpista también. Sí. Es del hospital de Calle y me decía Ariel, fanático de ABC Cardinal, de todo el equipo, así que le mando un abrazo para el doctor Cabrera. Bueno, gran saludo. Miren, pues le saltaron las piedras a Ariel, 80 kilos por adelgazó y ahora le saltaron las piedras de la vesícula. No, está flaquito el... Sí, por eso. Mucha fuerza para Botija, va a salir bien. Mucha fuerza para Bruno también. Para Bruno, para don Eduardo, padre del compañero, de Bruno Fabián. Va a salir todo bien también. Está Javier Acosta. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bien. ¿Pudieron hablar ya con Florentín cómo volvió de la selección? Él está en comunicación con el cuerpo técnico, Federico, desde ayer. De hecho, ya estaba en constante comunicación con los miembros del cuerpo técnico antes y después del partido. ¿Te llamó la atención que haya jugado poco? Y por cómo se venía manejando la situación, no tanto, ¿verdad? Pero la primera vez que fue convocado y jugó poco, sí. Pero esta vez ya prácticamente nada de lo que pasaba no se volvió. Un poquito más cerca del aparato, por favor, Javier. El tema, todo pensaba porque él venía a hacer buenos partidos en la altura, tanto en Oruro como en La Paz había hecho buenos partidos jugando por Guaraní. Sí, por eso más que nada, pero en realidad, por eso, como te venía diciendo, por cómo se venían dando las cosas, no, a mí particularmente no me sorprendió, ¿verdad? La verdad que hubiese preferido que fuera mucho más, hubiésemos preferido, pero bueno, las cosas se dieron así y él, lo importante es que vuelva con todo, que vuelva enchufado también y para ir sumando más minutos de a poquito y llegar con todo, porque nos falta muy poquito para terminar este torneo. Javier, ¿Jubero no se mueve a Dos Bocas? No, él se queda, tiene contrato largo todavía con nosotros. Por si acaso nomás no hablaron con él así, che, profe, estamos firmes acá después de todo lo que pasó ayer. Sí, estamos en constante comunicación. Ayer fuimos acá a Cupé, después de todo lo que iba ocurriendo también, íbamos escuchando, vimos el partido juntos, después inclusive fuimos a cenar. La verdad que estamos en comunicación constante con él y a ver, anécdota te cuento también que escuchábamos las cosas que se decían y leer las cosas que salen, te sorprende un poco y hasta da un poco de risa, ¿verdad? Porque uno no deja de sorprenderse de las cosas que lee y que escucha. ¿Marcos Cáceres resta para el fin de semana? El lunes en realidad. No, él está entrenando todavía no te puedo decir que sea resta. Está todavía con posibilidades de llegar bien para el lunes. ¿Con qué problema llegó? Tuvo un problema, algo de una sobrecarga, una contractura básica, algo así creo que fue. Sí, una contractura en la zona lumbar.
pero estaba ya trabajando con Saulo con la parte de fisioterapia y es posible que él llegue para el lunes para el partido contra el 12. Javier, respecto a lo anterior, ¿qué cosas que leían o escuchaban le daban risa? Y, a ver, por ejemplo, que estamos escuchando, por ejemplo, que se habló, que las relaciones con la ATF con el club estaban rotas, que ya estaba todo hablado. Era escuchar y leer y te genera primero que nada sorpresa, ¿verdad? Porque bueno, no es verdad. Y segundo que después ya cuando empiezan a acumular ya te causa cierta gracia, ¿verdad? Porque en realidad no eran informaciones fidedignas. Bueno, está entonces, para la gente guaraní que te escucha, Jubero no se mueve. Así es, Federico, no sé, o sea, suena fuerte eso, ¿verdad? Pero sí, se queda en el club durante mucho tiempo más. Está Javier, saluda a Juan Alberto. Dale, Federico, abrazo. Javier Acosta, vocero de Guaraní. Hoy decimos vocero dirigente de Guaraní, sí. Porque hoy hay que hablar así, cada vez uno puede hablar con menos, entonces hay que hablar de voceros ya, ¿verdad? Directamente de cada institución tiene lo suyo. Algunos son los presidentes, otros un dirigente, como el caso de Javier, que se mueve mucho. Yo le hacía una pregunta a Juan Alberto la otra vez y me decía, estoy medio desconectado, me dijo. Juan Alberto Acosta. Nosotros ya comenzamos. Aún no, Federico. La pucha, parece el super sábado, hermano, pero estamos con la selección, la conferencia. Vamos a ir con la conferencia de... No, estoy normal. Para hacer hermano de Guaraní, Federico, esta mañana cuando sí. El presidente Juan Alberto nos estaba escuchando el programa de la mañana y estábamos en contacto porque hablamos del tema Jubero como uno de los candidatos a la selección y que las ganas le den provecho, fue lo que me escribió al respecto. Vi que fue el título del digital. Sí. Que las ganas le den provecho. A mí me envió un sticker que se muestra cuando le dicen la misma pregunta. Se muestra un sticker para acompañar que las ganas le den provecho. Sí. Arrancamos, Edgar, 12:40. ¿Sabes que me puso con un emoticón así? Chiqui. Chiqui. A mí me puso un tipo con un bate de béisbol que le estaba esperando ahí. Estamos, Edgar. Ahora renovado pickup por una Ford Ranger 2022 con la entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en heladeras. Todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas del país. Heladera Consol frío, húmedo, blanca de 370 litros. Precio normal, 18 cuotas de 352.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 239.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.be. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 15, show en vivo de Armando Arenas, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas, sorteos de fidelidad, 1 millón de guaraníes. Sábado, DJero en vivo, 17 horas, degustaciones, sorteos hasta 1.500.000. Promociones por el mes de Halloween. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi San Martín. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. En Electrovan estamos de aniversario y tenemos estas increíbles promociones para vos. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos
productos de la marca Electrolux. Estás generando cupones electrónicos para ganarte una increíble camioneta Ceres 0 kilómetro, y por si fuera poco, participas de sorteos mensuales. No te pierdas esta gran oportunidad y acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos un papelón como el de ayer? Yo creo, y me acordaba que fue en el mismo estadio. Porque, claro, porque cuando se va a chiquearse en aquel 2012, el partido se pone 3-0. Sí, sí. Y después descuenta, no sé si fue, creo que Cristian Rivero descuenta, pero ya estaba la carta echada y era el mismo sentimiento de fracaso, de que terminaba un ciclo, que estaba muy mal, de mala elección de jugadores y toda esa cuestión. Quinta o sexta fecha nomás. Claro. Era para Brasil, no estaba Brasil, era más corta la eliminatoria. Había más plazo porque obviamente la pandemia obligó a que todo sea mucho más comprimido. Pero ayer... Claro, es más, ese combo Paraguay quedaba libre y el otro partido era contra Bolivia. Por eso se destinó todos los recursos para jugar. Se paró el campeonato y toda esa cuestión. Al ser 9 equipos sin Brasil, siempre había uno que quedaba libre. Entonces, ese combo del junio del 2012... 12. No, es que Paraguay tenía 2 partidos. Tenía uno solo. Tipo el debut en Lima y luego acá Uruguay. Claro. O Ecuador-Chile. Era nuestra finalísima. Claro, porque... ¿Sabes por qué, Federico? Sí. Porque el formato era... Jugábamos primero contra Brasil y después Bolivia. Con Tata, le ganamos a Brasil acá y después nos comemos 4. Entonces, al no estar Brasil, ese partido que vos recordás era el único encuentro del combo de junio. Bueno, y por eso digo, porque después está aquella con Peluso, cuando perdimos acá de local contra Venezuela, que uno también sabía que era el fin. 3-0. 2-0. 2-0 fue. La gran actuación de Salomón. Sí. Pero ese papelón ayer que sentimos entre el tercero y el cuarto, pero con hace Peluso, mucho, lo que pasa con Peluso el partido así fuerte fue contra Chile acá. Y es el partido que Peluso no va a la conferencia. Pero era Chile en un gran momento. Lo que pasa, Federico, hay pues derrota y derrota. Sí. Cuando vos te das con chance y perdés un partido por goleada, tiene otro, o perdés mal un partido, tiene otro impacto que perder ya estando casi eliminado. Por supuesto. Porque perdimos acá con Argentina, creo que fue 5-1. Pero ni recordamos de eso porque hace rato habíamos tirado la toalla. Por eso preguntaba. Poner un ejemplo reciente con otro, Uruguay. Uruguay viene a comerse 2 goleadas, pero ellos no se sienten fuera del Mundial. No. O sea, ellos dicen, capaz podemos quedar fuera y pueden quedar afuera, porque tienen muy poco en materia de rendimiento, pero ellos no hacen el planteamiento que hacemos nosotros. Así no nos vamos a ir a... O sea, si seguimos más ganando, capaz nos quedemos fuera. Y tienen la esperanza, Dani y Ariel, que tienen tipo que fin de semana te hace un gol en Atlético de Madrid y el otro te hace un gol. Entonces, en algún momento va a volver eso, esa esperanza que decían algunos podía tener Paraguay de en el próximo combo sumar en forma más normal. Pero nosotros eso tampoco, y ayer después del 2-0 y el 3-0, cuando ya estábamos pidiendo ya la salida, la rectificación de varias cosas, estábamos mirando algunos rendimientos, la evaluación, otro partido perdido, después se da lo de Perú, que pudo haber sido en novena posición. Sí. Realmente es una campaña, y yo en ningún momento, y me consta que vos tampoco, porque... quizá tenemos otro temperamento a la hora de encarar algunos temas en la mesa. Pero debo decir que a mí no me molestó lo que dijo el señor periodista showman boliviano. Tampoco considero, ni quiero llamar a los jugadores mediocres, no lo voy a llamar porque no son mediocres, porque hay muchos jugadores que son triunfadores en sus clubes, campeones de América, campeones de ligas. No voy a decirle mediocre a nadie porque una vez tuve un problema con un técnico que hoy ya no dirige más, que creyó que dije que era mediocre por él. No. Hay campañas, hay resultados que son mediocres. Esta es una campaña mediocre. Sí. Es así, una campaña mediocre. Y encierra un global, y a lo mejor dentro de esa campaña nosotros tenemos una mínima también de no sé qué, pero me voy a poner para no hacerme el que estoy mirando a todo del altar y juzgo y yo no me hago cargo de nada. Poneme que cuando hablamos con Robert no le decimos, Robert, no vas a renunciar. ¿Sabes por qué no me pregunto no va a renunciar? Porque no va a renunciar.
y segundo porque tiene un esquema dirigencial que lo va a sostener siempre hasta que él diga basta. O hasta que parezca un Horacio Cartes con aquel equipo país que revolucionó todo, pero después esta gente no se va. Hasta que alguna oferta de la Conmebol, ¿verdad? Para dejarle... entonces, cuando nos dicen, díganle a Harrison que se vaya, es que no, está muy fuerte. Está más fuerte que el presidente de la Nación, por ejemplo. Con eso te digo todo. O le digo todo lo que piensan esa cuestión. Ahora, que esta era una campaña mediocre y que lo de ayer fue mediocre y fue muy malo y pésimo, y que aquellos que se ofendieron, no lo dijo un jugador, si lo dice un jugador, tomarlo de otra forma. Pues es un tipo que tiene un estilo, un tipo que no sé la cantidad de cosas que debe decir ahí en su programa, y nos ganó un equipo peor, porque Bolivia no es gran equipo. La otra vez perdió, Ecuador hizo 3 goles la semana pasada en 5 minutos. 5 minutos del primer tiempo. En el llano. Pero un equipo al que nuestra selección no le pudo ganar como local. Y me saco el sombrero ante un jugador como Marcelo Moreno Martins, que muchas veces fue hasta, en Bolivia lo miraban mal en algún momento. Yo nunca me iba a olvidar y quería contar eso ayer, pero como estaba orientado tanto a lo de Paraguay, cuando Bolivia le gana 4-2 a Paraguay, en el día después o 3 días después de que le ganamos a Brasil y Paraguay estaba tan bien, nosotros los periodistas volvimos a Santa Cruz, no en el charter, sino con la selección boliviana. Y en ese vuelo de Santa Cruz, me acuerdo que estaba Lorgio Álvarez, que jugaba en Paraguay, estaba Ronald Raldes, un defensor que jugaba en Central, y ellos volvían a Santa Cruz con nosotros, y el único que estaba en primera clase era Moreno Martins, y lo miraban mal, era un chico de 19 años que era toda una promesa, y quizás que el Moreno Martins era muy criticado porque hacía la suya, no era del ámbito, pero el Moreno Martins un capitán que saca la cara, y eso se notó que se lo ve, que lo vimos aquí y lo vimos ayer, Dani, cómo el tipo dejó la vida, no sé cómo habrá jugado el otro partido, pero contra Paraguay. Los 2 partidos de Moreno Martins fueron sensacionales. Y ayer en el postpartido, las consultas del colega, y él se emociona más o menos al final, cuando le dice, vos querés seguir viniendo a la selección boliviana. Y él dice, yo siempre quiero venir. O sea, seguramente, por eso ayer cuando decía el tema de que somos animadores de fiestas ajenas, lo mismo, la vez pasada, Isla se emocionó todito mal. Ya no te hablo del tema del festejo, de los ecuatorianos, los chilenos, los bolivianos. En el post partido, nosotros, Anthony, porque siempre es el destacado diciendo sí, hay que mejorar, en esta instancia un error pagás caro, y vos le escuchás Isla, vos le escuchás Moreno Martins y están por llorar. Por eso cuando uno dice, en Chile ya le habían dado el certificado de función, y ahora entre ellos están que, no, yo creía en la selección, no, yo no creía, no, pero vamos a ver que esto, que lo otro. Lo que vos citaste, el tema de lo que generó, yo creo que también tiene mucho que ver esto de, a mí me gusta mucho la teoría de Eduardo Sacheri, ¿verdad? Gran escritor, que él tiene la teoría de los hijos nuestros, o el bobo nuestro. Es como que no se ataca la realidad, sino quién lo dice. Porque si lo que se viralizó esta semana era producto de lo que acá, a nivel local, hasta pasaba desapercibido. Pero el famoso, ¿quién sos vos para? Entonces, y también, uno sabe que en esto donde hay un juzgamiento, para decirlo día a día, semana tras semana, porque es una competencia, también la gente debe saber, o los protagonistas, de poder diferenciar que un fracaso no significa que sea fracasado. Claro. Que una campaña mediocre no significa. Estamos hablando de atletas top, acá hablábamos, que tienen asegurada la tranquilidad financiera de 3 generaciones. Entonces, no es eso. Por eso siempre cito, si lo toma de forma literal, el fútbol ha de ser uno de los lugares más irracionales y alocados donde un hincha le puede decir fracasado a un tipo que, como decir, no está pensando cómo llegar a fin de mes, pero por eso también el fútbol tiene esas particularidades y pasiones. Dejando de lado eso, por eso, para conectar con lo que vos mencionabas, hace rato
O sea, nosotros objetivamente no tenemos un Moreno Martins con todo lo que implica el Moreno Martins. Para no quedar muy viejo con el ejemplo de Moreno Martins, un Lapadula, para no caer con lo de Paolo Guerrero. La vez pasada cuando vimos, miran pues este Lapadula. A ver, hasta el Brereton, que es un fenómeno social en Chile, que es un tipo que no habla luego, o sea, hace rato no tenemos, y mira que he citado casos. Agarro nomás el centro delantero porque el centro delantero tiene una exposición diferente. De decir, puse a uno que es eterno de un equipo que suele ser colero en el certamen, que es Bolivia. Federico recordó inclusive de qué época él está. Sí. Aparecía como novedad, era el forastero prácticamente. Claro. En Perú nos acostumbramos a Pizarro, Paolo Guerrero y ahora aparece un Lapadula. En Chile aparece inclusive ya un chico que ni habla luego. Acá cuando hablamos, no, el tema de los de afuera, el tema del versus, nacionalizados, naturalizados. Pero voy nomás al tema del compromiso. Y yo creo que ahora más que nunca. ¿Viste cuando en un club se va el técnico que era el odiado por todos los hinchas? ¿Cuál es la postura del técnico, del hincha? El famoso, bueno, ahora ustedes se ponen las pilas. O sea, yo hincha que le criticaba notablemente al técnico, pero también era consciente que no era todo el técnico. O sea, lo del penal no tiene que ver Berizzo. Y repito, uno sabe que Ángel Romero es el penalero de la selección, pero si no está Ángel, yo te soy sincero, yo creí que pateaba Gustavo Gómez. Y no por una cuestión alocada, sino, entonces, ese tipo de liderazgo. Yo quiero saber qué significa la autocrítica que mencionó ayer Gustavo Gómez. Ayer Vamos mismo. a escucharlo después, porque ¿Sí? vos sabés que yo, entre que partí de acá y me subí a la camioneta, después ya, fue corta la conferencia. Sí, fue corta. Yo pensé pero que iba a ser un poco más larga y estaba igual lo de Berizzo también, y entonces... Fíjate, o sea, yo ni informaba en el grupo que primero iba a ir Villasanti, que después iba a ir... O sea, ese tipo de confusión. Y yo, por ejemplo, si Gustavo dijo, no, Matías, todo bien, pero vos no sos el líder de este grupo, yo soy. Entonces yo me voy a ir. Y si él utilizó la palabra autocrítica, no sé si tenés esa parte, Obi, la parte de donde habla. A mí, toda la otra parte, porque sí, yo puedo considerar el primer tiempo, Sí, esto, pero la parte entonces si él dice autocrítica, bueno, que hasta ahora no hubo. Sí. No, yo quiero escucharlo mucho a Ariel, porque estaba callado, y ayer fuiste lo que decía en la grabación que perdía Paraguay. Sí, porque no me cerraba. Empatamos 4 a Ariel, si apostábamos, porque yo puse empate, pero marqué diferencia con ustedes, con Colombia, Ecuador. Sí. La nota acertamos todos. Ah, no, Uruguay... Yo perdí en Uruguay-Brasil. Ah, no te gané entonces. Yo puse empate. Yo hice 4. Traigan la plata, señores. Yo me quiero agarrar. Hay una grabación que era 50.000 cada uno, me parece que no, No. Espera, no. Vamos a escuchar a Gustavo. Y después habla Ariel, que tanto se enojó con el tema de los jugadores. Dani marca lo de la autocrítica. Después vamos a hablar qué a partir de ahora, porque no podemos hablar qué a partir de ahora, sino hablamos, como lo estamos haciendo, de qué pasó hasta ahora. Y después a partir de ahora, ¿verdad? Pero simplemente para anticipar, Federico. Por favor. Pero tranquilo, o un fracaso. Acá dice, Ariel está callado porque... ya nada que poner. O un fracaso y medio tiene que tener un costo político. ¿Quién es el máximo responsable? ¿Y quién le pone el cascabel al gato? No sé quién, pero yo te digo lo que tiene que pasar. Después de que lo pase, dame un dirigente de un club. Y no se enojen, señores presidentes de clubes. Dame un dirigente de un club que tenga un liderazgo como para aglutinar gente de otros clubes en este momento. Habría que buscar. Son pocas. Porque no hace falta ser presidente de un club para ser presidente de la APF. Recién me enviaba el amigo Mario Mendoza, $122,000 por día tiene juntar a Olimpia para pagar en 45 días lo de... Pero no hace falta que sea presidente de un club. Por ejemplo, una vez quiso ser Luis Petengil presidente. Yo sé que Luis Petengil en este momento está en una situación complicada, pero no sé, más adelante puede ser, porque el mandato no termina todavía, hay tiempo. No hay que estar dentro del fútbol para ser presidente. No. O sea que ya él no era presidente. ¿Quién? No era presidente de Cerro cuando fue postulado, ya estaba fuera de la dirigencia. Cuando Cerro no le votó. Claro.
Claro, pero precisás ¿Te acordás? lo que en inglés Sí. le dicen el endorsement, ¿no? Claro, el pues, apoyo de los Acá clubes. no dice el presidente de Sudamérica, Miguel Figueredo. ¿Puede ser? Él está en contra ¿Puede ser? está O sea, a yo ver, te doy dos nombres. Él desde el comienzo, ¿sabes qué? Porque Sí. creo que Miguel era uno de los que postulaba a Pepe Cardoso. Sí. Hablo de hace cierto. rato. Y viste cómo son también los dirigentes, o sea, todos tienen ego grande y dicen, como dice Robert, mi rey, cuando habla con él, mi rey Robert, no te salió, no te está saliendo, y ya van 2 eliminatorias, 2 Copas del Mundo, ¿qué va a hacer? ¿Y cuándo la Entonces, próxima elección? Y entiendo que de aquí a un año y medio aproximadamente. Falta poco, ¿eh? Entonces, Después del Mundial. A mí me parece que O antes. si no te salen las cosas y vos sos el que encabezás todo, el presidente de la APF, ¿qué hacer? Tenés que dar el paso al costado y darle a otro grupo que intente replantear todo. Esa es la realidad. Porque acá no podemos tampoco solamente hablar de Berizzo y los técnicos que desfilaron por la selección y los jugadores, porque ahí también, a ver, ¿qué proyecto de selección es lo que tenemos? Es que hay fracasos en elecciones, formativas, en gestiones. Yo ayer hablaba de hacer un recuento, porque uno quiere hacer un recuento de todo, aquello de sub-20, sub-19 que se puso, después se sacó, menos mal que no están las juveniles, ¿verdad? Que también ya venían. Hay técnicos que prefirieron dirigir cualquier club menos una sub-20. Y cité lo de Mourinho 2 veces, Carlos Humberto Paredes. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Se perdió también esa identificación con la selección. Y dejemos a los amigos de rodearnos por ser amigos, por ser chongo. Claro, porque Robert se rodea por algunos chongos, por algunos amigos. Vamos a llevarle gente que tenga capacidad. Y bueno, pero que demuestre capacidad de mostrar en el fútbol. ¿Quién lo hizo, por ejemplo, el último presidente? Eso es una vieja escuela. Quizá, Alejandro Domínguez, poco tiempo, ¿cuál era su entorno? Gonzalo Belloso. Gonzalo Belloso, estaba por ahí Ramón González Daer. Naput, en su presidencia en la APF, y escuchen bien porque algunos quizá no vivieron en esa época, y lo ven a Juan Ángel Naput como un tipo poderosísimo por todo lo que hizo la Conmebol y después lo que le pasó con el tema del dinero. Naput, en la época de Gerardo Martino, no concentraba en los viajes en el exterior con la selección paraguaya. El único que concentraba con la selección paraguaya era Horacio Cartes. Es que Cartes comandó todo. Cartes era director de selección. Él comandó y todo. Naput no concentraba con la selección paraguaya. Olvídate. Y el que hablaba a la noche, la famosa charla de sobremesa con Martín en el cuerpo técnico, era Cartes. Era Cartes. Y cerca estaba quien es hoy, que también concentraba con la selección, creo que es diputado senador Sergio Godoy. Estaba muy cerca siempre. Ellos concentraban con la selección. Él manejaba todo. El resto, Juan Ángel Naput, Sosa Jovellano, los vicepresidentes, todo en otro hotel. Después, claro, a la hora del festejo, todo juntos. Pero te hablo de ese tipo de liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? Se intentó en un momento con Carter, le llevó a Cabones, sí, lo llevó a Cabones, claro. Sudáfrica 2010 se unen, cuando Carter ya estaba pensando en el tema político. Y quienes eran enemigos del fútbol, Carter y Cabones, se unen y fueron una fuerza importante allí. Se va Cabones también al departamento de fútbol, de selección. Claro. Después Cabones, por todas las obligaciones que tiene, deja, ¿verdad? No le dio. Hablando un poco de la dirigencia, porque también tiene que ver, aparte de Berizzo y compañía, lo que está diciendo Ariel. Dirigentes, los que nos dirigen, los que dirigen el fútbol. ¿Y hacia dónde apuntan? ¿Qué norte tienen los que dirigen el fútbol? ¿Qué proyecto hay? No, por eso. ¿El trabajo es serio o no es serio? ¿Sabes qué? Por eso yo resaltaba lo de la autocrítica, porque yo todavía no escuché a la dirigencia decir, sí, acá nos equivocamos. Porque si creen que sacando a Berizzo ya acertaron todo, vamos a caer otra vez en la misma equivocación. Pues yo digo, perfecto, ganás tiempo, pero el rumbo sigue siendo incierto. Y ahora quedan inclusive más pegados porque se pasaron defendiendo algo que era inexistente. O sea, le generaba urticaria cuando vos le decías, retrocedieron, involucionaron. La vez pasada en la conferencia, creo que cuando uno de los muchachos le pregunta, para mí no es que empeoraron, para suavizar un poco, para mí no es que empeoraron, pero involucionaron. No, y sale y dice, si involucionamos, empeoramos. Sí, tenía razón. Y claro, involucionar es empeorar. Claro, pero quizás suena, pero una involución es un término quizás más técnico, pero sí, estamos de acuerdo y vos planteaste muchas veces eso también. El tema de lo que era
la tenencia y cómo se perdió todo, y bueno, cómo termina el ciclo. Ahora termina jugando como los técnicos y los que encabezaron el proceso no querían que juegue la selección paraguaya. Exactamente. Lo malo de la selección, porque acá dice Fede, sería bueno que vuelva Cartes. No, Cartes creo que está ya en otra cosa, en otro nivel, no lo veo viajando con una selección. Si él pudiera, por más que Enrique Vargas Peña se va a enojar conmigo. Porque acá me dice que Ariel no hable tanto de Cartes, sino Vargas Peña le va a echar el programa a la mañana. Dice acá, acá dice el oyente. Hace rato le dije que Cartes sería un lujo para el departamento. Pero ya no está en otra él cosa. Juega las grandes ligas. No, pero el Cartes aquel se hizo del fútbol, es un tipo exitoso, no voy a decir más allá de todo lo que se puede hablar de los bienes que tenga, de cómo llegaron los primeros, pero él hizo una gran tarea para ganarse una imagen. Le ayudó mucho. Que le ayudó mucho. Sí. Lo mismo le pasó a Mauricio Macri en Argentina. Sí. Mauricio Macri agarra, se mete en el fútbol, gana Libertadores con Boca y después termina siendo primero jefe de la ciudad de Buenos Aires y después presidente de la nación. El fútbol sirve mucho. Bueno, siempre cuento, porque inclusive había dado una charla sobre ese tema. El que arranca todo es Silvio Berlusconi. Nada más y nada menos. O sea, entonces, claro que eso ocurre. Por eso cuando citaba lo de la autocrítica, yo quiero que también, primero entender qué significa la autocrítica, menciona Gustavo Gómez, y también que haya autocrítica. Esa parte vamos a escuchar esa parte porque sí. Dani todavía no puede descifrar. Edgar está que vende. Ariel comenzó bien, claro, la dirigencia tiene mucho que ver acá. No, por eso, o sea, yo quiero que también haya... Acá los ministros no son nada más, no es el ministro ni lo que forma la cartera, sino el tema de el Ejecutivo. Claro. Que ya van varios y se pueden citar varios papelones que han pasado. Yo la otra vez recordaba el famoso amistoso Nacional Paraguay en Austria, por ejemplo, que algo que debe figurar en algún libro de lo insólito del fútbol, o las prácticas abiertas y filmadas de Osorio, tipo clínica de fútbol con jugadores que venían del fútbol europeo, de grandes equipos de América, y daba tipo clínicas, Osorio, para mostrar su conocimiento, y había varios aplaudiendo en la preferencia. Esas fueron cosas, la función de Villar ya hablamos al principio. Va a estar Edgar, después entra Gustavo Gómez. ¿Qué temas de la autocrítica que le quedó flotando a Dani? Y Ariel va a poner más, porque Ariel dijo, ya estamos eliminados después de Chile, o antes creo. Y hoy no está Ariel, yo no te puedo hacer el chumbal, hermano. Si tenés ganas de discutir fuerte, no es mi rasgo. Alguna vez hemos discutido fuerte por... No soy provocador, ¿verdad? Por lo de, no vaya a utilizar términos, no vaya a utilizar términos que vos no sos provocador, y ya que después le van a contar a Bruno, ¿sabes qué? Estaban diciendo que vos sos un provocador. Que le digan. Yo le dije al aire. Pues sí, pero la gente no distingue las voces. Yo no quiero hablar del que no está. Lo único que digo nomás que no te voy a hacer, no te voy a agarrar con el espadachín, te voy a hacer el chaque. Sí. Alguna vez hemos discutido fuerte por el famoso, la famosa postura de Cerro Porteño y aquel famoso partido. Todavía le recuerdan, después la mano del Cuti Romero, ¿verdad? Inolvidable, claro. Pero un amistoso en Sudáfrica para Osorio, sí. Nos fuimos a hacer un asado a Itagua, teníamos fútbol, hicimos el programa, comimos el asado, transmitimos Sudáfrica-Paraguay y después teníamos Copa Paraguay en Itagua. Sí. Me acuerdo bien, ¿cómo no me voy a olvidar de ese amistoso en Sudáfrica? Contra la tercera para Osorio. De Sudáfrica. Contra la tercera de Sudáfrica. Nosotros llamamos porque hicimos dos triangulaciones. Ellos jugaban 3 días antes o después eliminatorias africanas. Claro, entonces, ellos estaban en la fuerte. Todo fuerte. eso es gestión de ahora, ¿eh? Sí, claro. O sea, lo de Austria no, pero lo de Sudáfrica, Osorio, la llave a Berizzo. Sí. Lamen, me dice la soberana, hoy ministro de Turismo y Deportes. Campeón de América con San Lorenzo, Matías Lamen. Sí, nos sirve mucho el fútbol, muchachos, para el tema de las proyecciones más importantes. Piñera era muy importante en la gestión de la SA de Colo-Colo. No, por eso se puede hacer un libro. De hecho, hay libros para lo que significa el enfoque del fútbol, cómo se utiliza el fútbol para el tema de la proyección política. Bueno, después de la programación de la fecha, nosotros seguimos con esto. Gracias a nuestro nuestro jefe Roberto Sosa, que me decía que el internet está al tope.
escuchando a la gente a través de internet. Qué bueno. Lo que es el día después. Le digo a Fernando Coda que me compruebe que esto es real. Fernando Coda, el doctor, es especialista en mirar cosas truchas en internet. Y me envía, me dice, qué bárbaro esto, mirá, y no. Tranquilo nomás, Fernando. Mirá a ver, cerciorar si es real esto. Y después vamos a cotejar. Dejale a Ariel que hable de Harrison y compañía. No meta las cosas de que hay otro que pueda manejar la PF. Yo no meto ni una excusa. Pero le voy a dejar a Ariel. Por la presión de las redes nomás lo mencionan a Harrison. O si no, lo dudo. No, ¿qué presión de las redes? ¿Por qué Chilaver no puede ser técnico? Porque él no quiere ser técnico. No quiere. Chilaver también está en otra cosa. Ustedes saben que está en la campaña presidencial. 1000 felicitaciones para Ariel por tener la galla y apretar el botón donde necesita apretar Harrison. Solo está para perseguir a Olimpia, dice. A Odedé lo querían ser presidente y no, y Odedé después del 2002 se lanzó. Se lanzó como presidente. Perdió contra un viejo zorro como Nicanor. La Linterna Colorada que en plena campaña llevó la Copa Libertadores de Olimpia a Ciudad del Este, ¿se acuerdan? Sí, le sancionaron una campaña muy complicada fue esa, pero puso mucho Osvaldo Domínguez. La Copa Libertadores. Y la Copa Libertadores llevó. ¿Vos te acordás lo que dijo? En diciembre a Ciudad del Este. ¿Te acordás lo que dijo ahí? ¿Eh? Les prometo a los cerristas. También no me acordaba de esa, sí, grande, no me acordaba. Bueno, Odedé, y bueno, y se perdió contra un viejo zorro con un esquema muy grande como ha sido el de Nicanor Duarte y la ANR oficial en ese momento, oficialista. Sí. Vamos a Edgar, por favor, Edgar. 13,9, hermano. Estás inactivo, parece que está en el banco. Te parecía Gastón Jiménez ayer cuando ponía esa cara como diciendo, che, no voy a ser más convocado después de esto. Vamos. Petrosur suma una estación más. Se habilita una nueva estación en calle Última, Avenida Defensores del Chaco, esquina Doctor Sosa. Vení a conocer y de paso cargas con un descuento de menos 300 guaraníes en todos los combustibles. Petrosur sigue expandiéndose para que sigas cargando al menor precio del mercado con calidad internacional certificada. Tus motos Taiga vienen con regalos. Durante octubre en Inverfin encontrarás la motoneta 120 2G Full motor 110 cc en cuotas de 299.000 guaraníes. También la Taiga 150 5 Full motor 150 cc refrigerado a aire en cuotas de 315.000 guaraníes con 15.000 kilómetros de garantía y un portacelular impermeable de regalo. Visita una sucursal de Inverfino, la fanpage de Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instar a los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate mucho más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. Aprovecha y no te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó octubre con estos super descuentos donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la S de salidas, con la familia y amigos, a un lugar lleno de experiencias para compartir y disfrutar. Te esperamos todos los días para celebrar juntos nuestro aniversario. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Quiniela te
ATT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. QuinielaTT, comprometidos con todo un país. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncitos, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lo vamos a escuchar a Gustavo Gómez y sus respuestas en la rueda de prensa del partido, después del partido de ayer. Yo creo que gran parte, ¿no? Porque hay que también ser autocrítico. En una competición así, los errores, los pequeños detalles, pagas caro, pero el fútbol es así. Trataremos todavía hay puntos en juego. Sabíamos que hoy iba a ser difícil. Creo que analizando un poquito el partido, el primer tiempo fue parejo. Tuvimos para empatar el partido. Seguramente ahí se iba a dar otro juego, ¿no? Pero bueno, como dije, hay que aceptar la realidad, ser autocrítico, tratar de mejorar, porque este grupo, esta camada ya pasó por muchas dificultades y cada jugador sueña, ¿no?, con jugar un mundial, así que nosotros somos los responsables y trataremos de mejorar en los siguientes partidos. ¿Qué conclusión se puede sacar de esta nueva derrota? Como dije recién, duele muchísimo, porque trabajamos mucho para hacer un buen partido. Sabíamos la dificultad de la altura, ¿no?, de jugar acá. Como dije, creo que el primer tiempo hemos hecho un partido equilibrado, un partido parejo. Tuvimos nuestra chance ahí de empatar de penal, pero lastimosamente no se pudo. El fútbol es así, y después obviamente salimos a buscar en el segundo tiempo y nos hicieron mucho daño de contragolpe. ¿Cómo imagina que pueden revertir la situación? Trabajando, no hay secreto, ¿no? El fútbol es así. Nosotros, que ya estamos en bastante tiempo, ya sea en tu club o en la selección, solamente trabajando. Como dije, hay puntos en juego. Todavía podemos soñar con la clasificación, pero obviamente, como dije, ser autocrítico, tratar de mejorar, y como dije también anteriormente, que los pequeños errores cuestan muy caro a este nivel. ¿En el resultado influyeron más los errores propios o los méritos del rival? No, como te dije, el partido estaba parejo. Obviamente tener la dificultad de la altura, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hicimos un buen partido en el primer tiempo. Tuvimos nuestras chances. Después del 2-0, obviamente que el equipo se desordenó un poquito, pero también es mérito del rival que encontraron los espacios y el contraataque fue letal. ¿Son conscientes de que el grupo que comandas como capitán está haciendo perder el prestigio que históricamente tuvo la selección nacional? El fútbol es así. Todos queremos ir al mundial. Particularmente cambiaría muchos títulos que he ganado a lo largo de mi carrera. Yo sueño con jugar un mundial. El fútbol me dio la chance de salir campeón en todos los equipos que jugué.
mi sueño es jugar un mundial y mientras haya posibilidades yo voy a pelear por ese sueño, así que el grupo también va a pelear por eso mientras tengamos chance y es difícil, como te dije, a este nivel es difícil, pero somos profesionales y trabajando yo creo que en algún momento va a salir, pero nosotros somos responsables de eso y no hay otro que quiere ir más al mundial que nosotros los jugadores, pero para eso tenemos que trabajar y vamos a seguir trabajando. Mientras haya chance vamos a trabajar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahí está. Yo por eso citaba el tema, creo que lo dijo en 3 oportunidades, y yo no linqueo porque él dice autocrítica y después pequeños errores. O sea, yo no creo que él se refiera a, no, esos errores de la cobertura o el resbalón de Fabiano, porque cuando él sale mal y después le quiere agarrar a Ramallo. O sea, debe ser algo más. Debe ser la postura cuando... porque si Gustavo dice, ¿cómo se sale esto? Con trabajo y trabajo y trabajo. Pero yo no creo que no se haya trabajado hasta ahora. Entonces, si se trabajaba mal, ellos son los primeros en saber que son los desprestigiados, para decirlo de alguna forma. Pues sí, también cuando dice, mi sueño es jugar un mundial. Porque sí, donde él estuvo, ganó títulos, es ídolo. Que Lanús, que Boca lo quiso, en Palmeiras, en 1 mes y medio va a estar jugando si es bicampeón o no de la Libertadores. Como símbolo. Entonces, claro, lo de la vez pasada de Junior Alonso, con el tema de que no es político, no tienen por qué convencer a la gente. Mira, qué Gustavo, si no ahora, para el Mundial del 26 va a tener ya 33 años. Ya, entonces, esas son las cosas que yo espero que ahora, porque si dice, tenemos que ser autocríticos, no se fue hasta ahora. Y del otro lado, lo que inclusive fuera de micrófono charlábamos con Ariel, lo que hace rato vos estabas poniendo, yo también quiero que haya autocrítica de parte de la dirigencia, ante ese contexto político que mencionaba Federico, donde, repito siempre, el fútbol con la democracia no se llevan bien, por una estructura normal, ocurre desde la Federación del Barrio hasta la FIFA. Entonces, si saben que no hay, eso la vez pasada le decía, el director de selecciones de Chile, no sé si es chileno. O sea, ¿qué es eso? Yo necesito gente capaz, claro, gente de gestión. Si a eso le puede agregar el tema, no, pero él es producto de la casa, bárbaro. Pero al final, vos y departamento de selección, ¿y quiénes son? Seguimos ya con la selección, ahora estamos con el doctor Agustín Casaxia de la UNAD. Doctor Casaxia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo especial a vos y tu compañero. Doctor, ¿en qué año estuviste en la selección? Yo tuve 10 años con el escribano Oscar Harrison, desde el 95 hasta el 2005, ¿verdad? Me fui al Mundial de Francia 98 y Corea-Japón 2002. Linda época, ¿eh? Muy linda época, excelente equipo de trabajo, el plantel, todo. Totalmente. Recordando la buena época. Doctor, el caso del jugador de Cerro Mateus, ¿tiene ya el dato de lo que se va a venir? ¿En qué partido fue? Sí, fue un control de rutina que se hace normalmente en el torneo oficial, en el cotejo entre Cerro y Guaraní, que fue sorteado, se sortean 2 jugadores por equipo, él fue uno de los sorteados. Esa muestra se envía al laboratorio de Barcelona, que es un laboratorio acreditado por la UADA, y posteriormente, luego de realizar el examen analítico, se llama, de uno de los frascos, el frasco A, hemos recibido el informe correspondiente de un resultado adverso del atleta del Club Cerro Porteño. Entonces, lo que el reglamento dice es que se le hace una comunicación informándole del resultado y dándole una suspensión provisoria hasta que esto se pueda aclarar. Entonces,
en esa etapa estamos, ¿verdad? Ahora el atleta tiene que contestar, ver, él tiene todo, la parte legal a su favor para que pueda justificar, etcétera. Y ya entra directamente, la ONAD tiene el comité disciplinario, ¿verdad? Que es el que está en este momento, se va a encargar, como todos los otros casos, de dilucidar el caso. Doctor, ¿y qué componente prohibido se encontró y qué produce ese componente? Bueno, yo lo que te puedo decir, porque eso es de puro conocimiento, está en la notificación, es un metabolito que se llama ostarina, y hasta ahí, ¿verdad? De todas maneras, es una de las sustancias que está prohibida para deportistas en competencia. Entonces, eso es lo que en este momento vamos a esperar que el atleta pueda justificar, ¿verdad? Rápidamente pongo la sustancia y se provoca el crecimiento muscular ese. Sí, es un metabolito anabólico. Lastimosamente, a pesar de que conozco mucho de esto, no puedo entrar en detalle por el cargo que yo tengo, y me van a disculpar por eso, pero de todas maneras es una información pública, el medicamento, el metabolito que salió. Desde el momento que el atleta está notificado, lo sabe el club y ya está también, por supuesto, en conocimiento de todos ustedes, los miembros de la prensa, ¿verdad? Sí. Solo que no puedo entrar en detalle por mi cargo nada más, lastimosamente. Doctor, y por lo menos en la consulta de lo encontrado, ¿esta sustancia entra solamente en la categoría de anabólicos o también en esto de, creo que le dicen para... no es más cara, no es enmascarante. No es enmascarante. No. Y no entra, por ejemplo, en esa que también suele ser más común en el fútbol paraguayo, de decir, uy, justo no le avisé al doctor que si le avisaba y ponían, no hubiera saltado como positivo. Eso no puedo saber porque es una subjetividad, ¿verdad? Okay. Doctor, ¿y qué expectativa de sanción tendría este componente? Y el reglamento habla de que ese es un reglamento que el comité disciplinario lo evalúa, pero las bases de las suspensiones están dadas por la WADA, que es a nivel internacional. La suspensión básica dentro de lo que está por los 2 años. Eso puede tener atenuante que puede bajar, ¿verdad? Así que, por eso que no digo, pero el reglamento incluso está en internet, eso de los reglamentos, por eso que yo te puedo decir hasta ahí te puedo comentar, pero muchos detalles no puedo dar porque esto se está iniciando, ¿verdad? Y tenemos que respetar al atleta y al club en este caso, y no podemos estar haciendo suposiciones. En este caso solamente el atleta es la que sería sancionado en caso de que esto se reconfirme, ¿no? No el club. No, el club no es no está dentro de lo sancionable. El atleta está, y si hubo alguna persona que lo indujo y que él demuestre también, si forma parte de lo que es el deporte, digamos, ¿verdad? Porque supongamos que un farmacéutico X le da el remedio, bueno, no se le puede sancionar. Pero si por decirte, un componente de, qué sé yo, un nutricionista, preparador físico, que hubieron muchos casos en el mundo, le sugiere eso, bueno, ahí también eso pueden entrar dentro de la sanción. Pero básicamente el atleta es responsable de lo que consume. Después de un buen tiempo tuvimos otra vez un positivo, doctor, ¿no? ¿Volviste a trabajar después de mucho tiempo o no? No, después de mucho tiempo tenemos un positivo en el fútbol, porque siempre tenemos, lastimosamente tenemos resultados adversos que llamamos positivos en ciclismo, en atletismo, en pesa, y tenemos una serie de resultados adversos dentro de lo que es nuestro trabajo en el año. Okay. Cuando hablamos de una expectativa de sanción que podría llegar a los 2 años, ¿es una de las más fuertes, doctor? Es la base. Pero como te digo, yo no quiero entrar en eso porque el comité disciplinario tiene que analizar eso de acuerdo al reglamento y a lo que el atleta pueda declarar o justificar, digamos, ¿verdad? Pero conociendo los casos, generalmente es difícil. Bueno, uno de los últimos resonantes fue el de Victorino, me acuerdo. También en Cerro Porteño varios años atrás.
Julio Cáceres pudo después resarcir un poco el tema de la sanción. Son los casos más sonantes, y este es un caso porque estamos hablando de una de las contrataciones del exterior del fútbol paraguayo, un club grande como Cerro Porteño. Entonces es un caso que resuena. Sí, son casos más llamativos, como te dije. Nosotros tenemos muchos casos en deportes dentro del staff ahí de los deportes olímpicos, ciclismo, natación, halterofilia, atletismo, que trascienden menos, ¿verdad? Pero igual nos preocupa siempre, y una de las bases para que esto no ocurra es tener una buena educación antidopaje, que siempre estamos insistiendo. Tenemos la página de WADA, la página de la ONAT, donde se recalca que los atletas que están en competencia, de alta competencia, como el fútbol, como son los sudamericanos, etcétera, no tienen que consumir nada que se les diga por ahí, y que siempre tienen que consultar con su departamento médico o su médico de cabecera. Hoy, afortunadamente, por ejemplo, en algunos antigripales ya está una observación que dice no consumir en caso de tener deporte de alta competencia, porque algunos antihistamínicos pueden dar algunos resultados desagradables, ¿verdad? Entonces, estamos avanzando un poquito en esta cuestión de que, y lo que más insistimos siempre cuando hablamos con los atletas y cuando hacemos charlas, es no consumir sustancias que no estén debidamente acreditadas, o sea, que no tengan registro. Hay un montón de sustancias que no tienen registro en el Ministerio de Salud, o que no tienen una fábrica que lo respalde, que circulan en el ambiente. Y esos son los peligrosos porque pueden estar contaminados, ¿verdad? El cuerpo médico del club también es llamado a declarar, debe presentar algún informe. Eso ya depende del comité disciplinario y depende de lo que diga el jugador. Ah, depende, claro. ¿A dónde delegue él de repente el por qué consumió tal sustancia, verdad? Claro. Doctor Casassia, muchas gracias por el tiempo y por la aclaración, que es muy importante. Sí, gracias a usted. Discúlpenme que muchos detalles no puedo entrar, como le digo, por el cargo y la confidencialidad que nos pide la WADA en este caso. ¿Esto en cuánto comienza el tema de la indagatoria al jugador y compañía? Ya está iniciado ya el proceso. Ya. Sí. Del momento que se le notifica ya está, se inició. Está, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Agustín de Casassia, el director de la UNAD, el organismo justamente que está con el tema del control del doping en los diferentes deportes. Toda la variedad de aceros, hierros en general, encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, molde, tejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram, @Hierromat, y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Nuestro fútbol es único, porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco, en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Visión Mujer, porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entrate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes.
gigantes. Con los planes gigantes de Claro, tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borgoña, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunícate al 021-495-950. Crédito Amigo. Bueno, fuerte el tema cuando hablamos de 2 años, ¿no? Base dijo para más, ¿verdad? Sí. Base significa por eso, piso, o sea, puede ser claro, más. pero sí, es así. Por eso va a ser importante la versión del jugador, del cómo se dio. Y de parte de lo que también al hincha le interesa, porque no va a faltar que esperan, pues justo fue en el partido de Cerro. No, resultado deportivo no se ve afectado, ¿verdad? Salvo que sea tipo lo que hicieron los rusos en Sochi, donde había todo un esquema. Y en los Juegos Olímpicos, sí, por ejemplo, ese que ganó la medalla de oro se le saca. No, en fútbol no, porque no es algo esquematizado. Y suele ser la típica del jugador que no le informó a su doctor que tomó ese medicamento para la congestión que tenía esa sustancia. Porque siempre contamos, ¿no?, que en el mundo de la alta competencia, cosas que nosotros los común y corriente, para decirlo, consumimos cuando tenemos algún que otro obstáculo, eso saltaría en un doping. Para abrir los bronquios. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay elementos que te dicen, si vos avisás, no hay problema. Lo que decía el doctor Casarte con el tema de la cultura. Y es muy válido con el tema donde hay una influencia importante de la automedicación. Entonces, están eso. Y después están los otros que dicen, no, aunque avise, no puedes consumir. Por eso me parece que se armó creo que fue el último caso de doping en Cerro, lo del uruguayo, de una acusación de... ¿Vitorino? Sí. Claro, sí, porque él acusó que... Por eso la dirigencia de Cerro actúa de otra forma ahora. Sí. Un caso polémico ese. No, claro, porque una cosa es que si el afectado dice, sí, vos sabés que tipo, lo que vos recordabas, lo de Casio, hubo el caso del arquero con el tema de una droga social, para decirlo de alguna forma. O sea, ¿Morel? Sí, entonces, allí uno dice, no va a haber disputa de versiones, pero como ustedes citaban, un Victorino, un tipo que tuvo una trayectoria larguísima, o sea, no le encasillaría al tipo que, yo no le avisé al doctor porque sí, un tipo que tuvo recorrido por todo el mundo, por eso él salió a decir lo que dijo, diciendo, no, acá el famoso se contaminó la muestra y otras cuestiones, pero sí, después de mucho tiempo en el fútbol, aparece entonces el caso de Mateo, que ayer el propio Cerro Porteño comunicaba, y decía, lógicamente, que van a estar averiguando cómo fue, qué ocurrió, porque a la ONAD y a Barcelona llegó la prueba que nosotros le decimos positivo. ¿Qué Cerro Mateo? Esto para coronar, porque para mi gusto él nunca se ganó el rótulo de refuerzo del diferente.
No, es que fíjate que si analizamos de lo netamente futbolístico, tampoco hace una baja que vos digas... Así, ay, mira lo que A se ver, perdió. Para decirlo, mira si era Jan. Ahí cambia. Hablamos del enfoque deportivo, no estábamos hablando, sino que, o sea, lo que vos decís de lo deportivo, haciendo la transición del chip de la lucha entre Cerro y Guaraní, cuando hace rato Javier Acosta nos decía, no, Marco Cáceres capaz llegue. O sea, ya va, y no sé si lo de Mateo entra un poco así, mira, qué dolor de cabeza, Chiqui, porque la contratación de Mateo todavía no ha llenado. Es más, de esos partidos donde uno lo elegía, hasta lo elegía con cierto poder decir, sí, se sabe que siempre o casi siempre decide mal, pero se le eligió porque... ese le salió mal a Chiqui, una de las malas apuestas. Una de las malas apuestas a Chiqui. Después acertó con Jan, con muchos, pero con Mateus me pasa que Chiqui la pifió porque... yo nunca... No, es técnico el jugador brasilero. Este brasilero. Lo cual a mí me llama poderosamente la atención porque cualquier jugador que vos traes de Guazú es técnico. Se confunde, le rebota todo mal, no sabe patear. Lo único bueno que tiene es la velocidad. No sabe tirar centro. No sabe tirar centro. Oye, Elías, para la pelota esa. Y después tira siempre arriba mal. Bueno, Johnny, vino un rato después Johnny, estamos con Edgar. Johnny estuvo la madrugada recibiendo al avión con lo que quedaba de la selección, porque muchos fueron a otros destinos. Vamos con Edgar y después estamos con Johnny. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora, llamando al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Cara a Cara. Delivery 0984-95-5858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan. El asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 Outbarea Gourmet Área 3. En las redes @Chegusan_PY. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar Burucuya Frutica. La más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión. El Burucuya, pack de ron Fortín Limón con néctar Burucuya, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré, que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento
regimiento8.com.py. Regimiento 8. ¿Qué tal, Johnny, nuevamente? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Cómo te va? Describinos cómo fue la llegada de la selección y lo escuchamos a Brian Zamudio en instantes. Sí, señor. La selección que partió de Bolivia un poco después de las 22 hora paraguaya, 21 hora boliviana. El arribo aquí a Asunción aproximadamente cerca de la 0:45 aproximadamente, arribó el plantel. En principio estaba marcada la salida por la pista. Ingresaron los buses, pero finalmente hubo pedido del plantel de salir por el lugar normal, por donde salimos todos los ciudadanos comunes. A mí me dio tanta pena ver, Federico, jugadores corriendo. Me van a decir, hay jugadores como Morel, que tiene que ir a la Argentina, quería compartir con la familia, el propio Richard Sánchez, que quería estar unos minutos con su familia para volver a su, en este caso a su club, a México, pero no era la forma de salir corriendo de la zona restringida e ir directamente hacia el automóvil. Pasó con todos, con el cuerpo técnico. Esperamos a Eduardo Berizzo y la respuesta fue de una persona que lo vio, que salió por arriba. Normalmente se tiene que salir por abajo, uno baja del avión y sale por el conducto normal. En el segundo piso es para viajar, claro. para partir. Para abordar. ¿Y el único que se quedó fue Zamudio? Brian Zamudio, sí. Él fue el último en salir de la zona restringida. Él ya estaba con su ropa de calle para viajar otra vez a México. Y le pide una nota y accedió, pero muy amablemente. ¿Y Berizzo por dónde salió? Por arriba. Por arriba. No salió por el conducto normal, por donde sí salió Uglesic, salió también el Bonano, Marcucci. ¿Y viajaron dirigentes? Sí. ¿Había? Ayer no ubiqué a ninguno. Viajó Enrique Sánchez, sí. Estuvo Díaz de Vivar. El presidente me parece que también pudo acompañar esta vez al plantel, pero no... la salida no fue... No fue por donde vos estabas. Exactamente. O por donde salen los pasajeros normales. Sí, señor. Y bueno, vamos a escuchar enseguida a Zamudio, a Brian Zamudio, que dio esa charla. Refresca un poquito mientras lo de Olimpia. ¿En qué quedó Olimpia? Olimpia, hubo un diálogo esta mañana, plantel, directiva, presidente en este caso, cuerpo técnico, para comunicar primero la salida del técnico y después la presencia de Julio Cáceres, que es el técnico principal. Julio Cáceres lo va a ayudar el Paco Esteche, está también Enrique Landaida, pero en la gerencia deportiva. Y allí hubo la comunicación del técnico de Cáceres de aceptar la propuesta de los jugadores, por más que Julio diga una decisión mía, él acepta que el plantel vaya el día del partido, almorzar en la villa y después partir con destino a Villarrica. Y habló justamente de la deuda, ¿no? De la deuda, sí, una deuda muy importante. El presidente reconoció esa información que lanzábamos ayer tras la renuncia del técnico, de esa deuda muy importante directiva con el plantel principal. Bueno, escuchamos a Brian Zamudio ¿qué hora era esto, Johnny? El regreso. Cuando le hiciste la nota a Zamudio, ¿qué hora? Y fue 1:10 aproximadamente. 1:10 de la mañana. ¿Ya se había alargado el tiempo o no? Sí, por supuesto. Ya estaba feo. Sí, ya estaba. No para lluvia, pero ya marcaba un... la lluvia empezó después de las 2, parece. Ya había olor a lluvia. Sí, se huele. Más una zona abierta como la del aeropuerto. Brian Zamudio con Johnny González para BCTV y estamos aquí, por supuesto, en Cardinal. La verdad que la gente está muy sentida, muy golpeada después de lo ocurrido hoy. Yo creo que es normal, ¿verdad? Por el momento que está pasando en nuestra selección. Yo creo que a todos nos duele, todos sentimos más nosotros que estamos ahí dentro, que estamos intentando sacar el nombre de nuestro país lo más, ¿cómo se dice? No tengo un contexto, pero yo sé que estamos trabajando duro, pero tal vez el fútbol es el momento donde uno vive, y yo creo que tenemos que luchar, jalar para adelante, y no queda más otra que seguir luchando. Vos que estás allí en el grupo, Brian, ¿dónde falló
¿Qué no se hizo para estar a esta altura, para estar en ese momento? Yo creo que tenemos chances todavía, ¿verdad? Porque tenemos... no te quiero decir qué no hicimos ni qué tenemos que hacer. Ya en un mes tenemos 2 partidos muy importantes, 2 rivales muy directos. Y si nosotros nos mentalizamos y pensamos en ganar en esos 2 partidos, yo creo que nos vamos a meter ahí otra vez en la pelea. El profe se fue, ya lo sacaron. Y sí, el profe ya habló con nosotros, se despidió. La verdad que, como te dije, yo creo que no queda más que de hoy para adelante, de hoy para pensar en los partidos lo que viene, porque tenemos partidos muy directos contra rivales que están ahí cerquita también. ¿Estás bien? Físicamente estás bien, porque tuviste muy pocos minutos en este combo. Y la verdad que sí, venía con muchos partidos encima, pero somos 30 jugadores, somos un equipo, somos una selección, ¿verdad? Entonces todo el mundo está en un nivel muy alto, entonces hay que respetar a los compañeros y también la decisión del entrenador, ¿verdad? ¿Estás abierto para la próxima convocatoria? No, y claro, como te dije, hay que trabajar, vamos a ver qué pasa en estos días y estar atentos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahorita Brian Zamudio. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrándonos en el WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itauguá, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor Quality for Life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp +595 21 289 1000. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos
requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que eso es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Selva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Federico Pisas Fuerte. Por supuesto, en el centro de San Lorenzo. ¿Llegamos, Edgar? Sí, señor, así mismo. Gracias. Acá dice que el doctor Coda está muy dolido porque yo le dije que era especialista en cosas truchas de internet. Bueno, pasa que envía mucha captura, me dice esto es cierto, y me envió una supuesta declaración de Berizzo que jamás existió. Entonces le dije nomás, tranquilo, hay que cuidar, no filtrar. enojarse, no es para enojarse. Filtrar todo el tema. Tranquilo, Fernando, tranquilo. Johnny, ¿qué más? ¿Cuándo vamos a tener el técnico de la selección, el nuevo? Yo creo que la otra semana, Federico. ¿La otra semana? ¿Cuándo es la lista? El consejo se va a reunir el lunes probablemente para... Villar va a dar la oficializar. lista. Villar va a dar la lista seguramente, ¿verdad? Y seguro. Imagino que teniendo la lista vieja, la lista que dejó Berizzo, estarán ya trabajando para la próxima convocatoria, porque no hay tiempo. No, por eso, si la pasar la lista de reserva fue todos los paraguayos en el exterior, fue. Eso se hace después cuando falten 2 semanas. Allí el nuevo técnico. Es que en esta lista solamente falta el de Estados Unidos, nuestro zurdo. Jesús Medina. Ese, por ejemplo, yo creo que... O sea, pero ahí vamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Dependiendo de quién sea, ¿verdad? Pero repito, o sea, ahí yo hace rato le ponía el caso de, por ejemplo, Chile. Chile tiene como director de selecciones a un tipo que no es chileno. ¿Quién es? Bueno, pues ellos se acostumbran a eso, ¿no? Ya a nivel de clubes. Es un inglés español. Ajá. Que era un encargado del scouting en la era de Arsène Wenger en el Arsenal. Entonces, o sea, cito nomás para que nos digan, ¿por qué es lo mismo cuando acá se habla del gerente deportivo? No hay necesidad que sea... En Chile también. Claro. Alguna vez fue un paraguayo, hay muchos argentinos. Y cito porque él era el segundo más criticado y puteado después del presidente de la NFP por el tema de las artes. Porque ellos también estuvieron en la misma, como que... Rueda era más o menos el Osorio de ellos, el que estaba pero soñaba con Colombia, que quería y que querían ahorrarse unos pesitos, y después se citó a 80 nombres, desde a Rafa Benítez hasta Matías Almeida, sí. Y el que elige a Lazarte es este señor inglés, español, Francis. Exactamente, Johnny. Entonces, cito nomás, o sea, no para que se diga, no, porque reitero, ellos reviven después de lo de Paraguay. Entonces, es más, ahora ellos se lamentan porque le va a caer con sanción en la FIFA. Probablemente el próximo juego contra Ecuador van a jugar sin gente en las cabeceras por algunos gritos que hicieron contra Brasil. Y después ahora temen que jueguen a puerta cerrada por lo que pasó con Paraguay. El tema de silbar los himnos, alguna que otra consigna con insulto, el caso de Miguel Almirón, en ese córner cuando le cae algo y ese tipo de cosas. Pero a lo que hace rato hablábamos, o sea, tanto se habla de profesionalizar cargos y vos decís, fulano es tal, ¿y cuál es su mérito? Y vos decís, no, pero es conocido del presidente, es conocido del mandamás, no, pero él estuvo ahí como los... Y así va a ser difícil, así tenemos estos casos de las convocatorias donde uno sabe, nunca nadie dijo por qué la última convocatoria salió después de esto. El caso de Lorenzo Melgarejo, que salga el director deportivo a decir, señores, esto ocurrió tal cosa, sí, por esto. Entonces, no andar mandando mensajes entre líneas, ¿verdad? Junior cuando dice, lo más fácil es no venir, imagínate. Y puso como ejemplo lo de Tacuara, él sí viene. Entonces, ese tipo de cosas, si la dirigencia cree que sacándose a Berizzo nomás, ya son otra vez focaceros, se equivocan de cabo a rabo. Entonces,
deben despertar y salirse de su burbuja imaginaria. Yo le hice, Federico, compañeros, una nota a Díaz de Vivar antes del viaje a Bolivia. Sí. Y le consultaba sobre lo manifestado por el profesor Berizzo, que no había inconveniente para salir en caso de un resultado negativo. Y la respuesta fue no, nosotros estamos muy metidos en este partido. ¿En este partido? En este partido. Y lo mío te dijo la otra vez... Enrique Sánchez. Sánchez. Sí, señor. Claro, un discurso. Ariel, ¿algunas palabras más antes de retirarnos? Bueno, atento a la nominación. Yo creo que el perfil acá estamos de acuerdo. Ser Gustavo Costas. Yo apostaría por él. Si fuera también. Robert Ares, apostaría ya que por otros, Gustavo Costas. Para estar en clubes no pueden. A mí me parece. Mira Juguero, pero si no puede y está libre, tiene que ser Gustavo Costas. Sí. El motivador, conoce el medio, conoce a todos los jugadores. Y capaz puede sacudir un poquito el ambiente muy alicaído. Pero muy alicaído, desmoralizado en los últimos tiempos. Una tropa desmoralizada. Johnny. Último, Federico, sobre Derlis González. Me aclara un contacto. Se va a pagar la plata por Derlis. Ya hay dinero. Los jugadores están contentos, no concentran para... Sí. Bueno, una cosa va con la otra, ¿verdad? Un dinero... hoy dijo que el grupo inversor iba a poner mucho dinero, ¿verdad? Claro, todo depende de la aceptación que tenga ese grupo, porque primero se tiene que hacer la asamblea, se le tiene que dar el ok a la directiva para que pueda tener... ¿Cuánto falta para la asamblea? ¿Menos de un mes? El 11 de noviembre. ¿A las 4 de la tarde? A las 16 estaremos... El que vio a una persona ahí quejándose porque dice que trabaja mucho y a las 4 no